Mucho ruido. Bueno, pues les he dado un saludo en lengua mazateca. Es mi lengua materna. Y estoy expresando mi agradecimiento y también dándole la bienvenida a compañeras guerreras que nos acompañan aquí, que nos traen la palabra, el pensamiento, la expresión de las mujeres indígenas, que es necesario escuchar, puedan estar junto con los compañeros trazando una ruta, el destino de nuestras lenguas. Y a veces decimos la lengua materna y excluimos a las compañeras, y desde ahí ya se dice y se reconoce el papel de la mujer indígena en la conservación, en la prevención, en el empoderamiento de las lenguas indígenas en nuestras comunidades. Por eso celebro mucho que tengamos aquí a un buen número de compañeras que vienen pues de diferentes lenguas, de diferentes estados. Compañeros que han y que han guiado también esos procesos Que tenemos nosotros de supervisores, ¿no? de manera muy de la mano, hombres y mujeres, y también digo, con el compromiso de incluir a los jóvenes, también a la juventud en estos espacios, en estos foros, y también a las niñas y a los niños. En fin, creo que tenemos muchas tareas pendientes y muchos otros actores que no están aquí, pero los que estamos aquí hoy en día tenemos ese compromiso de poder incluir a mayor población, a mayor personas interesadas en estas tareas. Hoy, 12 de octubre, no hoy, en el marco del 12 de octubre más bien, porque hoy ya estamos a 14, pero a 13, pero en el marco de esa fecha tan polémica, y que en México se reconoce ya como el Día Nacional de la Pluriculturalidad. Vamos a realizar, y es un buen marco para reflexionar sobre pues, varias tareas que hemos venido emprendiendo con ustedes. Y creo que pues para dar inicio. Estimados, les pedimos por favor cierren sus micrófonos los que nos acompañan en la sesión Zoom para evitar interferencias y que todos podamos escuchar. Gracias. El equipo del INALI pueda hacer la presentación de sus estados y de sus equipos. Y pues la idea es que trabajemos juntos durante esta sesión y creo que es muy importante pues que podamos estar juntos, saber quiénes somos y eso creo que es así como el primer paso para poder arrancar con nuestro. Entonces le voy a pedir a mis compañeros, a cada uno de los representantes de las regiones, para que puedan hacer la presentación de sus estados y de sus equipos de trabajo. Empezamos contigo, Iván. Quema, claro, con gusto. Le voy a pedir, quisiera que comencemos presentándose los compañeros y compañeras de la región Bajío Pacífico. Para ello, les pido de favor que todos los que provienen de esta gran región se paren para que se presente cada uno de ustedes. Adelante, por favor. Bueno, para hacerlo de manera más ejecutiva, me voy a permitir, disculpen, presentar a la región Bajío Pacífico. En nuestra región Bajío Pacífico hoy se encuentran aquí reunidos
Y por favor, párense para que nos conozcamos. Bueno, Se encuentra el estado de Jalisco, el estado de Nayarit, Sinaloa, Michoacán, Durango, Guanajuato y Zacatecas. Y contamos con la presencia de hablantes de lenguas indígenas del Oda, Wixárika. Tenemos también compañero Nayeri, está presente de aquel lado, la compañera Purépecha y el mexicanero Mexicatlahtoli, o también conocido como náhuatl. Un aplauso para todos ellos, por favor. Y también se encuentra con nosotros el equipo de el INALI, que en este caso es del área de políticas lingüísticas. Por ahí se encuentra presente mi compañera Itzel Vargas. Si alza la mano, por favor, para que la identifiquen. Mi compañera María de Lourdes Nava, por favor, si alza su brazo, allá está atrás. Está también mi compañero, a ver, no los veo, por favor, si alzan la mano. Mi compañero Arturo Fuentes, también de la Dirección de Políticas Lingüísticas. ¿Quién más? A ver, por favor, alcen su brazo. Bueno, después de esta presentación de la Bajío Pacífico, quisiera que ahora se presente la región del norte. Por favor, maestro Nicandro González, para que presente a su equipo. Ahí está el micrófono. Adelante. Shkihatsi yashenate ne mahuada dunti dija mari perio de manoya ne rampefin nara dio de noya nara región etnolingüística del norte. Hoy vamos a presentarles a todas las personas invitados, nuestras hermanas y hermanos que están aquí desde la región etnolingüística del norte. A todos ellos les digo Auca, les digo Danzó y les digo Matete Eraba, algunos de los saludos de la región del norte. Tenemos hoy la oportunidad de que estén con nosotros por primera vez algunas de las personas representantes de lenguas como la lengua Ndé, Ne, Ndé. Ellos están luchando por su reconocimiento como un pueblo originario del país, por su reconocimiento de su lengua y su cultura, y hoy nos visitan aquí desde Chihuahua. Tenemos también una representación del nacimiento de los negros mascogos, es también la primera vez que nos acompañan acá. Les pido si van poniéndose de pie, por favor, Juan Luis, Laura, Carla, ellas vienen del nacimiento de los negros mascogos desde el nacimiento en Coahuila, un viaje como de unas 30 y tantas horas, que además Laura se lo echó por tierra, no quiso subirse a un avión. Pues muy bien, además de ellas tenemos representantes también de la lengua Yorem Noki, Clemente, por favor. Está también con nosotros Nora Alicia Raramuri, está con nosotros Jorge Osorio Ralamuri, por favor si se van poniendo de pie. Fausto Ángel Cumiay, Adrián Flores de la lengua Cual. Está Blanca Gregoria Rentería, Oshkam Nook, Oshkama Nook, de Sonora, por favor. Marisela Carrillo Ramos, Otami, de Sonora. Francisco Gabriel Hofer, Cuiquitom, de Sonora. Está con nosotros Dorali Velasco, Tojono Otam. Está con nosotros Teresa Haros Farlo, Quiligua. Luz Dalila Mariscal, Pai Pai. Birna Lisbeth López, Ndé. Y está con nosotros Alonso Pesado Majaques, Cucapá. Bienvenidos todos, bienvenidas todas. Pues bueno, ya tendremos oportunidad de dialogar con todos. Gracias. Por favor, tu equipo. Además, está también el equipo de la Dirección de Investigación que nos apoya con toda la coordinación de la región etnolingüística del norte. Miguel Chinanteco, hermano Chinanteco. Faustino, es que está Fausto y Faustino. Faustino
Tutunacú, Nelson, Zapoteca, Perla, estudiante de TENEC, y por allá está tal vez Elena y parte más del equipo, pues, y a sus órdenes Nicandro González, director de investigación, pues estamos atentos. Crescencio, por favor, del pueblo yaqui, de una lucha de muchos años, hoy también peleando por el plan de justicia, entre otras cosas. Bienvenido, además, miembro también de los consejos de planificación lingüística, al igual que Clemente. Gracias. Por favor, si pueden presentar a su equipo y a sus invitados, la región Centro Huasteca Golfo. Buenos días. La Dirección de Acreditación, Certificación y Capacitación fue la encargada de apoyar y coordinar la presencia de los compañeros hablantes de 8 entidades federativas: Estado de México, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí, Veracruz, Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala. No me oigo ni me ven. Nos acompañan Benito Luna, hablante de Inguiba, Epifania Miranda Pacheco, también hablante de Inguiba, Tirso Bautista Cárdenas, hablante de Náhuatl, Irla Élida Vargas del Ángel, hablante de Náhuatl, Álvaro Hernández Castro, hablante de Xuy, Efraín de la Cruz Tiburcio, hablante de Tepehua, Fidela Encarnación Plata, hablante de Tepehua, Miriam Siriaco, hablante de Tlahuica, Maite Cortés Avilés, hablante de Matlatzinca, Cecilio Morales Vázquez, hablante de Totonacú, Carolina Paredes Hernández, hablante de Ñañú, Fragancia Santiago Sánchez, hablante de Ñañú, Maurilia García Reyes, Popoluca de la Sierra. Bueno, no escucho. Elvira Luciano Vázquez, hablante de TENEC, Diosgoro Prisciliano Esteban, hablante de Oluteco, Juana Mendoza, hablante de Oluteco, Ramiro Ruperto Herculano, Mije Popoluca, Filemón Lara, Tequistepequeño. El equipo de la DAC está integrado por 11 Favor de compañeros, mantener los sus cuales micrófonos nos encontramos apagados. aquí presentes: Rocío Ojeda, Verónica Sea, Sandra Sepúlveda, Jessica Roque, Jessica Barrón, Eduardo Rodríguez, Arturo Guadarrama, Fernando, Felipe. Felipe y Jessica Roque, Barrón y Sácil están de guardia en la oficina, y su servidor, Jesús Jaimes Morín, a las órdenes de todas y todos ustedes. Muchas gracias. Un favor a todos quienes nos siguen a través de las redes sociales del INALI, les pedimos por Zoom, que nos están siguiendo por Zoom, que cierren sus micrófonos para no escuchar los sonidos. Muchas gracias también a todas y a todos quienes nos están siguiendo. Le pedimos a la región Pacífico Sur que presente a sus invitadas e invitados. Bani Naná, Bani Tatá, buen día señores, buenos días señoras. Conforme vaya yo nombrando sus nombres, agradeceré se pongan de pie. La región Pacífico Sur está integrada por 2 entidades de la República con una gran diversidad lingüística y cultural, Oaxaca y Guerrero. Entonces, conforme los nombres, por favor, se ponen de pie. Maestro Crescenciano Hernández Cuevas, Tunsabi, Juan Clímaco Díaz Gutiérrez, Ayuc, Antonio Sánchez Palafox Uave, Víctor Vázquez Castillejos Dillazá, Bartolomé López Guzmán Ñomdá, Maximino Pérez Maldonado Chocholteco, Abad Carrasco Zúñiga Mepá, Enrique Cruz Lorenzo Soque, Jorge Dolores Aldeco Mazateco, Ángel Miranda Lara, Huicateco, Eloy García García, Mazateco, Laurencio Galvez Alarcón, Tunsabi, Teresa Soriano Román,
Chatina, Alejandra Mentado Basilio, Mepá, Reina Felipe Jiménez, Chinanteca, Anayeli Zárate Vázquez, Chontal y Pedro Ignacio Reyes Aguilar, Tunsabi. Muchísimas gracias. Y colaboradores de mi región están en el extremo izquierdo, colaboradores de la institución: Jessica Moreno, Yanín Alcántara, Honorio Vázquez, Isabel Padilla y Shell Hernández. Muchas gracias. Alma Rosa Espíndola Galicia, Coordinadora General de Concertación, a sus órdenes. Ahora le cedo la palabra a mi compañera Almandina Cárdenas, responsable de la región Maya. Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas todas a esta reunión, también las personas que nos están acompañando por Zoom, que entiendo que tenemos una presencia bastante importante. En la región sureste o del Mayab, que es la que mi área coordinó, están presentes Vicente Canchemo de Yucatán. Les pido por favor que se pongan de pie. José Manuel Pot Caum de Quintana Roo, Maya de Quintana Roo. Irene Yolanda Akenche, Maya de Campeche. Isabel Pascual Andrés, Canjobal. Amelia Gómez Jiménez Soque. Si pudieran cerrar sus micrófonos los que están en Zoom, por favor. También nos acompaña Bedalmiro Morales Ramos, Cachiquel, Israel Mateo Jiménez Mocho, Juan Ramón López Chuj, Carmelino Méndez Jiménez Tojolabal, Juan Manuel Segovia Ayapaneco, Mercedes Segovia López, también ayapaneca, José Castañón Ramírez Mam, Francisco Javier Sánchez Gómez Celtal, Juan Jesús Vázquez Álvarez Chol, de Chiapas, Eliseo Martínez Pérez Chol de Tabasco, Isidro García García Yocotán de Tabasco, José Alfredo López Jiménez Tzotzil y Alejandro Pascual Martín Acateco. Y del equipo de la Coordinación General de Políticas Lingüísticas, el equipo que ha estado apoyando a esta coordinación, les pido que también levanten la mano, son Daniela Ortega, Carmen Reyes, José Carmen Díaz, Miriam Hernández, ¿me falta alguien? Eduardo y Fernando. Entonces, pues muchas gracias a todos, bienvenidos, bienvenidas, un gusto. Les pedimos su apoyo para que desactivemos nuestros celulares y no se escuchen los sonidos, y también les pedimos a los compañeros y compañeras que están conectados de manera virtual que desactiven sus micrófonos para que no existan interferencias. Muchas gracias. El objetivo de la segunda Jornada Nacional por la Reconstrucción Lingüística es dar continuidad a la primera Jornada Nacional que se llevó a cabo el 27 de septiembre del 2021. La idea es abrir un espacio de diálogo que construya, fortalezca y consolide estas redes organizativas y comunitarias de infraestructura sociolingüística
que sean favorables para el restablecimiento de los sistemas de comunicación y pensamiento, así como de las culturas originarias en las 5 regiones etnolingüísticas de nuestro país. Como objetivos específicos tenemos compartir, intercambiar experiencias de buenas prácticas, de experiencias exitosas en torno a planificación, a trabajos de planificación lingüística comunitaria en nuestras regiones. Asimismo, se trata de proponer mecanismos de diálogo y participación protagónica de los pueblos indígenas para implementar el Plan de Acción de México 2022-2032. Asimismo, proponer mecanismos de colaboración con las instituciones gubernamentales, sociales y académicas para la implementación del Plan de Acción de México en el decenio. Y para continuar, le voy a ceder la palabra al maestro Juan Gregorio para que nos dé un mensaje. Sí, bueno, agradecer a la Secretaría de Cultura, también al maestro Homero Fernández, el que hayan accedido a que tengamos este espacio. Como ustedes saben, este foro, pues anteriormente era un lugar reservado solo para la élite política. El estar aquí hoy, representantes de diferentes pueblos indígenas, me parece que es un mensaje de inclusión, es un mensaje de solidaridad, es un mensaje de pertinencia, es un mensaje pues de que estos espacios hoy en día están abiertos para toda la sociedad mexicana. Dejaron de ser el espacio de la élite y eso es de celebrarse. También quiero agradecer la presencia de representantes de la Marina Nacional. Me acompaña el contraadmirante Pablo Gabriel Alcántara Silva, quien es director general adjunto de Seguridad y Bienestar Social, y asimismo a la teniente navío Lisbeth Flores López, que es subdirectora de retiros de la Secretaría de Marina. Les agradezco mucho su acompañamiento. Y pues estaremos sesionando aquí pues un buen rato, y espero igual que puedan acompañarnos. Asimismo también está con nosotros el maestro Cirilo Hernández Hernández, quien es director de Educación Indígena del estado de Veracruz. Y pues mañana, como le he comentado aquí a nuestros invitados, al contraadmirante, mañana es la fecha en la que tenemos contemplado un protocolo. Justo hoy estamos aquí para preparar ese protocolo, que tiene que ser inédito, que tiene que ser pues de gran impacto, donde los pueblos indígenas puedan hacer sentir su presencia, puedan plantear también esta unidad que necesitamos mostrar ante las instituciones, para que pueda, digamos, haber un diálogo, una concertación, una corresponsabilidad cada día más entre el Estado y los pueblos indígenas. Mañana entonces tendremos la presencia de representantes del Congreso, del Poder Judicial, y obviamente pues varias instituciones que nos representan el Poder Ejecutivo. Bueno, y de alguna forma pues el INALI y el INPI también somos parte del Poder Ejecutivo y estamos aquí acompañando estas actividades.
Pues yo creo que nos arrancamos, ¿verdad? Para ir viendo cómo van a estar. Nada más me gustaría que vieras cómo va a estar la sesión de hoy, la de mañana, para que todos tengan una idea pues muy clara de cómo vamos a trabajar. Ya adelantaba yo ahorita que la agenda está pensada retomando los puntos que hemos dejado y que hemos puesto en la agenda de las reuniones anteriores. Y entonces hoy se trataría de que ese documento que vamos a presentar mañana pues pueda estar ya muy bien consensuado por todos, y esta idea que decía hoy, tenemos que mostrar un documento que efectivamente esté recogiendo pues ahora sí que de norte a sur todas las voces, todas las inquietudes de los representantes. En este caso ustedes de alguna forma son representantes de voceros, gente que está aportando ideas para la construcción del plan de acción de los pueblos indígenas de México. Y creo que hoy aprovecharemos pues este día para ponernos de acuerdo, incluso bueno, en el documento que vamos a presentar, pero también mañana ante la presencia de las instituciones, pues cuál va a ser el protocolo y cuál va a ser la participación pues de cada uno de nosotros como pueblos indígenas, como yo diría también como pueblos indígenas unidos en torno a un plan de acción. Entonces creo que esa es la perspectiva con la que se están haciendo esta reunión en estos 2 días. Pero igual, para que tengamos bien los tiempos y las dinámicas, le voy a pedir aquí al maestro Iván que nos pueda compartir la agenda que está contemplada llevar a cabo. Antes también me gustaría enunciar la presencia y acompañamiento del Ayuntamiento de Los Cabos, de la Secretaría de Educación y Cultura de Sonora, que también se encuentra presente aquí en nuestro evento. Asimismo, los servicios educativos del Estado de Chihuahua y el Instituto de Lenguas Indígenas de Oaxaca y Zoyaltepec. Bienvenidas y bienvenidos. Un aplauso, por favor. El trabajo que vamos a tener el día de hoy, 13 de octubre y mañana 14, lo hemos dividido en 2 partes. Hoy tenemos la jornada nacional, que es la segunda, por la reconstrucción lingüística con las 5 regiones etnolingüísticas, donde vamos a presentar en un momento las buenas prácticas, las buenas experiencias en nuestras regiones, donde nuestros ponentes nos compartirán sus fortalezas, sus logros, sus retos. Y más al rato vamos a tener un trabajo con 4 mesas de trabajo donde vamos a distribuir las participaciones de los hablantes en 4 espacios por riesgos, por distintos grados de riesgo de la lengua en la que se encuentra cada una de ellas. El día de mañana vamos a tener otra actividad que es el lanzamiento del Plan de Acción de México, que es un trabajo arduo que se ha venido haciendo mediante estas reuniones preparatorias que se han realizado de manera virtual, a distancia, con todos ustedes. Es un documento importante que daremos a conocer a nivel nacional. Asimismo, el día de mañana vamos a compartir los decálogos, las conclusiones de los trabajos de los 2 días, y al final vamos a tener un recorrido por este espacio emblemático que es el Chapultepec o Los Pinos, también conocido de esa forma. Bueno, de eso trata nuestro evento del día de hoy y mañana. Ya por ahí también les hemos compartido de manera digital el programa de nuestra segunda jornada y el lanzamiento del plan de acción. Antes de cederle la palabra a la maestra Almandina Cárdenas, quien explicará la dinámica de
trabajo de la actividad que sigue. Quisiera que vayamos, quiero el apoyo del equipo del INALI para que podamos ir ya preparando aquellas presentaciones de buenas prácticas que van a requerir apoyo técnico para sus presentaciones en PowerPoint, por favor, para que lo vayamos preparando, y algunos otros lo explicarán sin el recurso del PowerPoint. Entonces, le cedo la palabra a la maestra Armandina Cárdenas, coordinadora general de políticas lingüísticas en el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Muchas gracias, Iván. Bueno, hacer una jornada nacional, como se imaginarán, es complejo. Fue difícil poder definir quiénes asistirían a esta reunión. Nos queda claro que no son representantes porque no pudo haber procesos de consulta suficientes para poder nombrar representantes. Entonces, están aquí quienes propusieron, los participantes, las personas que estuvieron participando en las reuniones de trabajo. De ahí surgieron las propuestas de quienes asistirían. Uno de los objetivos de la jornada, como dice Iván, es que tengamos este enlace nacional, que el tema del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas tenga un alcance nacional y que por tanto los pueblos indígenas puedan vincularse entre sí, puedan compartir experiencias, puedan generar redes y puedan sobre todo generar un movimiento para la recuperación de las lenguas indígenas en todo el país durante el decenio. Creemos que la organización en ese sentido es fundamental, es muy importante. Y entonces, bueno, pues uno de los objetivos de esta jornada es que ustedes puedan conocerse, compartir y establecer contactos para el futuro. Todos los que están aquí vienen de regiones en donde hay trabajo importante para la recuperación de las lenguas. Ahora el la segunda jornada de la construcción lingüística. Por favor, si cierran sus micrófonos de Zoom. Gracias. Tienen trabajo. Sin embargo, nos pareció que había 9 experiencias que eran particularmente destacadas y que nos parece importante que se compartan como para ir sembrando esta semilla del tipo de proyectos, el tipo de trabajos que tendríamos que estar realizando a lo largo del decenio. Y me refiero a proyectos de planificación lingüística comunitaria, es decir, procesos que han surgido de la organización de los propios hablantes y que han tenido un camino, una ruta muy interesante y en muchos casos resultados también muy, muy valiosos. Entonces, vamos a pedirles a cada uno de las 9 experiencias que les pedimos que presentaran, que su presentación sea de máximo 15 minutos, si pueden un poco menos, para que al final podamos tener un intercambio de preguntas, respuestas, comentarios, en el que también podrán participar nuestros invitados que están por Zoom, ¿no? Con alguna pregunta o comentario. Entonces, pues sin más, quisiera darle la palabra a la primera. ¿Perdón? Bueno, antes de empezar con la primera experiencia, le cedo la palabra al maestro Juan Gregorio. Sí, solo para recapitular en relación al Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas, que es el marco en el que estamos realizando estas actividades. Como ustedes saben, antes también ya hubo un Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas, esto fue en 2005-2015. Fecha también, o decenio, periodo, en el que desde la ONU también se proclamó. Y creo que ese es un antecedente importante
que tenemos que tomar en cuenta, porque no es este el primer decenio que se hace, sino antes ya hubo uno. Ustedes recordarán, hay nombres muy importantes como Rigoberta Menchú, que encabezó y que desarrolló juntamente con otros hermanos indígenas, otras organizaciones indígenas, pues desplegaron una serie de actividades muy amplias. Y entonces el tema poco a poco se ha ido instalando en organismos internacionales como la ONU, como la UNESCO, y que este decenio pues es parte de la continuidad de esas luchas. Así también, el día 21 de febrero de cada año se celebra el Día Internacional de la Lengua Materna, fecha que ya en México está establecido en diferentes ámbitos, en diferentes comunidades, escuelas, municipios, que lo empiezan a desarrollar y ya lo están institucionalizando. Año con año vemos que esta fecha ya se instaló en nuestras comunidades. También creo que ese es un gran logro. El 2019 se proclamó también como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Y creo que también ese es un antecedente importante que justo da cuenta para proclamar el decenio, porque se expresó y México fue uno de los países que planteó que un año no era suficiente para poder desarrollar, desplegar acciones de desarrollo, conservación de las lenguas indígenas y que requería de más tiempo. Entonces, junto con otros países, planteamos la iniciativa de que se proclamara un decenio y eso se logró. La ONU proclamó el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas. Entonces, creo que es muy importante que tomemos este periodo como la posibilidad de planificar. Nosotros creemos que tenemos que centrar nuestros esfuerzos en la planificación lingüística. Y yo creo que eso es algo que a todos los que estamos aquí hemos compartido esa idea. Si vemos el trabajo institucional, nos vamos a dar cuenta que ha sido un trabajo desligado de los hablantes, un trabajo disperso, un trabajo con buena voluntad, con buena fe, pero sin considerar las necesidades y las iniciativas de los propios hablantes. Es decir, de parte del Estado también hay que reconocer que ha habido iniciativas, que ha habido programas, que ha habido proyectos para las lenguas indígenas. Es decir, que estas fechas pues, han sido muy importantes. Y por parte de las comunidades también ha habido iniciativas, también ha habido academias de las lenguas indígenas, ha habido organizaciones, ha habido editoriales independientes que están haciendo esfuerzos, un activismo ahora muy activo en las redes sociales, en los aparatos móviles. Pero también todo ese esfuerzo puede parecer un esfuerzo aislado. ¿Qué tenemos que hacer? Articularlos, trazar un plan de acción. En esta oportunidad, un plan de acción de 10 años que recoja todas esas experiencias, todas esas iniciativas y las pueda canalizar y las pueda orientar en ciertas líneas de trabajo que permita cuantificarlo, pero también que permita medir qué tanto de lo que hemos hecho ha tenido impacto en el desarrollo de nuestras lenguas. Nos han faltado herramientas, indicadores para medir nuestras metas, para medir los esfuerzos que estamos haciendo, y eso implica un trabajo de planificación. O sea, no lo estamos haciendo, hemos caído en un esfuerzo, es cierto, pero que hace falta articularlo, que hace falta orientarlo, definir objetivos, metas claras y sobre todo
que tenga la participación de los pueblos indígenas. Entonces yo creo que viendo todas estas carencias que hemos tenido, necesitamos mejorar, necesitamos cambiar y necesitamos estar conscientes de que nosotros tenemos la posibilidad de trazar ese rumbo, de trazar ese destino, ese horizonte. Y creo que esa es la tónica de las reuniones que se han tenido, de hacer un balance, de ver el impacto y de ir trazando un horizonte que pueda mejorar, que pueda unificar, que pueda plantearnos indicadores nuevos para que pues nuestro trabajo se vea mejor articulado, se vea que los pueblos indígenas somos capaces de planificar y de tener el control de nuestros temas. Y eso solo es hablar, digamos, en este caso de la lengua indígena. Pero creo que también puede ser la lengua indígena el detonador de otros aspectos de nuestros pueblos indígenas que nos permita dar cuenta, que nos permita potenciar, reconocer todos esos recursos que tenemos y que de repente pues somos pues presa de otros intereses justo porque no tenemos ese cabal reconocimiento de lo que tenemos, de nuestro patrimonio y que tampoco, si lo tenemos, no hemos sabido qué hacer con esa riqueza que tenemos. Entonces planificar implica reconocer también los aciertos y los errores que hemos tenido como pueblos, como comunidades. Entonces creo que eso es parte también del balance que se ha venido haciendo, es parte de las reflexiones que se han venido construyendo con la mayoría de los que están aquí presentes. Me parece también, pensando en la perspectiva del documento que vamos a entregar mañana, que tenemos que sustentarlo con fundamentos jurídicos internacionales, nacionales, estatales y hasta municipales. Y ahí creo que es muy importante el manejo de este reconocimiento, de esta personalidad jurídica que nos da la Constitución, que es la de pueblos indígenas. Se han planteado otras denominaciones para reconocernos. Sin embargo, a nivel institucional es muy importante que en este documento asumamos todos esta categoría de pueblos indígenas. Es lo que el marco jurídico establece en todos los ámbitos. Digo para no distraernos en este día porque ya ha habido otros foros y creo que puede haber otros foros donde se pueda analizar de repente estas definiciones de que si pueblos originarios, de pueblos indígenas, en fin, para este documento tenemos que adoptar lo que está reconocido internacional y nacionalmente, que son pueblos indígenas. Esa es la personalidad jurídica que el Estado mexicano nos da y ese es el que hay que usar, porque ese es el que es válido en este momento. Habrá discusiones para poderla replantear, para poderla redefinir si fuese el caso, pero este no es el espacio. Tendrá que haber otro momento y otros espacios para poder hacerlo, para poder discutirlo y para poder llegar a acuerdos. El otro concepto, la otra definición que también es importante que tengamos es la de lenguas. Lenguas nacionales, lenguas indígenas nacionales. Oficialmente, publicado en el Diario Oficial de la Federación, ese es el reconocimiento que se tiene. La Ley General de Derechos Lingüísticos habla de lenguas. Entonces aquí, institucionalmente, tenemos que manejar esos conceptos, esas definiciones. Ya lo dije ahorita, sin descartar que pueda haber otros foros donde se pueda discutir el tema y a nosotros en este caso pues también
nos compete y estamos conscientes que hay que avanzar en la definición de categorías lingüísticas como lengua, idioma, dialecto, lenguas oficiales, lenguas cooficiales, lenguas nacionales, lenguas mexicanas, en fin. Hay una serie de definiciones que tenemos que tomar en cuenta, que tenemos que ponerlo en la agenda, pero que justo yo creo que también el plan de acción que estamos construyendo tiene que dar motivo, tiene que dar pie a que estas discusiones se avancen. Y que creo que tenemos este diseño pues para poder ir generando conceptos, definiciones, desde la propia epistemología de los pueblos indígenas, que decir eso es decir una cosa extraordinariamente profunda, pues muy compleja, y pues también muy ambicioso, pero que también es una obligación que tenemos como académicos, como intelectuales, como estudiosos de nuestras lenguas, de nuestras culturas, porque justamente eso es lo que puede dar pie a la construcción de nuevas teorías, de nuevas categorías, de nuevos conceptos, de nuevos paradigmas, y eso urge a la academia, urge a la sociedad nacional estos nuevos conceptos y este nuevo marco teórico que tiene que emanar justo de nuestras comunidades. Entonces eso es una tarea inmensa. Entonces, sin desconocer que hacen falta muchas definiciones y que de manera local también eso es algo muy importante, que de manera local se puedan ir desarrollando y afianzando y avanzando, y no todo tiene que estar centralizado, no todo tiene que definirse desde el centro. Esa es otra posibilidad que tenemos para que estos temas se puedan llevar a cabo también desde lo comunitario, también desde lo regional, también desde los municipios. Más bien eso es una necesidad, porque si de aquí definimos conceptos y categorías y líneas, pues también puede ser algo contradictorio a lo que estamos diciendo. Entonces creo que teniendo claro, digamos, estas definiciones, creo que en las mesas de trabajo que se van a realizar, pues podemos ir avanzando para no detenernos en temas que de alguna forma, creo yo que no es el espacio, porque no es el espacio jurídico, constitucional el que estamos viendo, y tampoco creo que se puedan aquí desarrollar algunas ideas, pero no sería el foro ni el momento para poder hacerlo. Entonces no tenemos que distraernos, sino ocuparnos y usar la terminología y los conceptos que ya están constitucionalmente y jurídicamente aprobados. Entonces vámonos adelante con eso que tenemos, ese marco ya nos cubre, ya nos fundamenta, ya nos da los elementos para avanzar. La otra gran pendiente que tenemos, yo digo porque hasta ayer aquí mis propios compañeros del INALI, de repente pues estamos en el tema y surgen nuevas ideas. Si no me equivoco, aquí Almandina, Alma Rosa, Ishel y varios del equipo decían, a ver, es el plan de acción de México del diseño. Pero nos pusimos a pensar, bueno, el plan de acción de México, entonces otra vez supone un plan de acción hecho por las instituciones, hecho por los académicos para los pueblos indígenas. Entonces yo creo que el plan tiene que llamarse el plan de acción de los pueblos indígenas de México, porque eso justo es lo que permitiría y además sería históricamente visto así un documento trazado, construido, pensado desde los propios pueblos indígenas, como de hecho es así lo que hemos venido haciendo. Pero bueno, teníamos muy claro la perspectiva que era por ahí y de repente hasta el nombre pues no cuidamos eso, ¿no? Se nos pensó, bueno, pues plan de acción de México.
Y visto así, para mí supone otra vez un plan institucional hecho por el Gobierno de México, en este caso por sus instituciones, en la que los pueblos indígenas tienen que asumirlo. Es otra vez una política de subordinación y de sojuzgamiento, es decir, a ver, tienen que hacer esto, porque ya el Estado mexicano, porque ya las instituciones decidimos que así fuera. Eso supone un título así. Sin embargo, si le ponemos el plan de acción de los pueblos indígenas de México, da otra connotación y justamente esa es la que le queremos dar. Que ustedes se sientan representados, que lo que ustedes plantearon, que lo que ustedes manifestaron, pues hayamos tenido la virtud y la habilidad para poder recoger todas esas inquietudes que ustedes nos han expresado. Entonces el documento hay que revisarlo con esos ojos para que efectivamente ustedes se vean reflejados ahí, que lo que dijeron esté ahí. A lo mejor no textualmente, porque eso es imposible. Eso también quiero que quede claro, ¿no? Pero para nosotros ha implicado un ejercicio pues muy intenso, tareas, jornadas muy, pues muy fuertes, el tratar de recoger lo que ustedes han expresado en los diferentes foros que se han realizado. Pero este documento, este plan, quiero que lo asumamos, no como el plan del INALI, que justo es lo que no queremos que digan, es el plan de ustedes, es el plan de los pueblos indígenas. Y eso supone algo muy importante, la unidad de los pueblos indígenas en torno a la salvaguarda, a la protección de su patrimonio lingüístico. Entonces, una primera muestra que tenemos que dar a las instituciones es de unidad. Los pueblos indígenas, los hablantes de lenguas indígenas, unidos en torno a un plan de acción que construyeron. Cuando hablo de unidad, compañeros, creo que es muy importante que lo tomemos muy en cuenta. Acciones van, acciones vienen, políticas diversas, algunas pues creo que incluso hoy en día, ¿no?, bastante abiertas, bastante incluyentes. Pero si nosotros no nos planteamos una propuesta desde nosotros, pues vamos a seguir continuando, perpetuando una política vertical, una política de arriba para abajo. Y lo que estamos haciendo ahorita justo es romper con esa visión con la que se han construido las políticas públicas para los pueblos indígenas. Las queremos generar ahora de abajo para arriba. Y este es un primer eslabón, este es un primer paso, pues de toda una pirámide, ¿no?, de la cual todos somos parte, de ir sentando las bases para que eso pueda ocurrir. Y aquí nos falta sumar más compañeras, más compañeros, a nuestros sabios, a nuestras sabias, a nuestras niñas, a nuestros niños, a los jóvenes. Y esa es parte también de la tarea y parte de los compromisos que el plan tiene que plantear. No puede ser un plan también construido desde la élite indígena, solamente desde la intelectualidad indígena. Y aquí también plantea una élite y una intelectualidad diferente. No como fuimos formados, porque también fuimos formados para hablar por los pueblos indígenas. Aquí tenemos que tener la virtud también de modificar esos esquemas. Ustedes, nosotros, los que estamos aquí, efectivamente no somos los representantes de los pueblos indígenas.
Pero tenemos que buscar la forma de que en algún momento pueda haber esa representación indígena, puedan reconstituirse esos sistemas de gobierno indígena, esas autoridades indígenas, para que sean los voceros, para que sean quienes junto con ustedes acompañemos en las negociaciones, en las concertaciones con las instituciones, con el Estado mexicano. Es decir, tenemos que ensayar una nueva forma de hacer política, de hacer justicia, de hacer valer nuestros derechos. Y yo celebro mucho la conformación de este equipo. Somos una comunidad. Por eso cuando hablo de unidad, tenemos que referirnos a una comunidad. Tenemos que constituirnos en una comunidad que está velando por sus lenguas. En este contexto, tenemos también que salirnos de los esquemas institucionales. Hasta hoy en día, las lenguas indígenas han estado inscritos dentro del ámbito, dentro del sector cultura. Es decir, es un tema cultural. Y no es así, o no debería ser solamente así. Entonces, en la medida que no lo saquemos de ahí y lo pongamos como un eje transversal de toda la administración pública, va a estar anclada otra vez ahí, con una visión patrimonialista, con una visión, digo, con el riesgo de que se vea también de manera folclórica, digan, ay, qué bonitas las lenguas, ¿no? De exaltarlas, de decir, pues México es rico, México tiene tantas lenguas, tantas culturas, pero no pasa de eso. Y de eso yo creo que ya todos lo sabemos y lo conocemos, que eso es lo que ha caracterizado. Nos tienen en el sector cultura. Bueno, antes el INALI incluso estaba sectorizado a la educación. Pero entonces también esto nos habla de cómo es visto el patrimonio lingüístico de los pueblos indígenas. Estas reuniones, estos foros y este documento tienen que servir para romper esa visión. Pero para romperla, el compromiso está en nosotros, los hablantes. El que tenemos que verlo como un tema político. Tiene que ser parte del proyecto político de cada pueblo indígena. Tiene que ser un proyecto de nación. Hoy en día la Constitución reconoce a la nación mexicana como pluricultural. A la nación mexicana, eso es un gran avance y eso es muy reciente. Pero no deberíamos de aspirar a ser un Estado pluricultural, que es muy diferente. Es muy diferente ser una nación pluricultural a ser un Estado pluricultural. Por eso es importante que la lengua indígena sea el motor de esa reconstrucción de los pueblos indígenas, esa reconfiguración incluso de la identidad. Porque esta identidad que tenemos y que se ha cuestionado, y eso también es parte de los trabajos que hemos acompañado, cuando nos dicen, nosotros nos autodenominamos de tal forma, de tal nombre. Eso ya es un ejercicio importante de asumir una identidad y es parte de un proyecto político, de decir, me despojo de esa denominación colonial que me impusieron. Eso ya marca los principios de un proyecto político. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y a dónde queremos ir? Eso es un proyecto político. Y la lengua es el eje de esa reflexión.
La lengua tiene que ser el componente fundamental para reorganizarnos, para repensarnos, para reconstituirnos. Y la lengua, el proyecto, el plan, tiene que ser un documento también que guíe la transformación del país desde los pueblos indígenas. Hay un lema del presidente que dice que nadie se quede atrás ni nadie se quede afuera. Pues retomando eso, los pueblos indígenas tienen que ir al frente, no atrás. Tenemos que hacer nuestro ese lema y ese mensaje que el presidente está diciendo. Entonces creo que sin dejar a un lado las reflexiones, los debates, todo lo que académicamente implica construir un plan de desarrollo lingüístico, lo que implica la construcción de una política lingüística multilingüe, también no hay que dejar fuera, no hay que dejar al margen otros temas, otras reflexiones que también tienen que ver con el tema. Pero yo creo que la apuesta de todos los que estamos aquí es el papel que tiene que jugar nuestra lengua en la reconstrucción del país. Yo creo que esa es la apuesta y por eso creo que estamos muchos de aquí, porque creemos en nuestras lenguas, porque creemos en nosotros, porque creemos en la capacidad que tenemos de detonar estos procesos desde las comunidades. Yo reconozco en ustedes un liderazgo. Se requieren los liderazgos para poder emprender estas tareas. Cada uno de ustedes es un líder. Y así tenemos que expresarnos, y así tenemos que creérnosla para poder plantearnos un plan ambicioso. Un plan que esté de acuerdo a las circunstancias de hoy en día, donde en el mundo hablar una lengua indígena no es sinónimo de vergüenza. Ver las políticas de otros países, donde consiste en el ámbito educativo la enseñanza de una lengua local, la enseñanza de una lengua nacional y la enseñanza de una lengua internacional. Los países modernos tienden a ser trilingües. Y en México tenemos que plantearnos una visión de país moderno hablando diferentes lenguas, donde hablar una lengua indígena sea indicador de desarrollo humano, no de pobreza, no de ignorancia. Pues esta es la perspectiva y la visión con la que tenemos que trabajar, mostrarnos ante la sociedad, ante el gobierno, como un grupo fuerte, como un grupo unido, como un grupo con una visión y un proyecto claro de lo que queremos hacer durante el decenio. Y yo espero que igual que estos foros no sean, que este no sea la terminación de lo que hemos venido construyendo, sino que estos debates, estas reflexiones, estos balances se puedan hacer también en las regiones,
se puedan, nosotros pensamos que también hay que llevarlo a las universidades, también hay que llevarlos a las instancias de educación superior. Tenemos experiencias muy exitosas en el extranjero, con compañeros indígenas que están sobre todo en Estados Unidos, donde también tiene que llegar la atención, también tiene que cubrir esta necesidad que ellos, que ellos tienen. Entonces, pues es un proyecto que pensamos sea uno de los primeros documentos que el gobierno retome para redefinir sus políticas. Y yo he tenido, bueno, los que estamos aquí, varios de los compañeros tenemos experiencia, hemos estado en varias instituciones, pero nos planteamos de repente diferentes acciones, modificamos los programas, modificamos los planes, decimos tiene que ser por aquí o por allá, porque así lo intuimos a veces, y todo a veces con toda la buena voluntad. Y no tenemos un documento que nos diga es por aquí. Este documento es el que tiene que guiar a las instituciones. No pueden seguir haciendo lo que vienen haciendo. O sea, ese es el tamaño, esa es la dimensión del trabajo que ustedes han hecho. Pero también tenemos que ser hábiles, también tenemos que ser políticos para ponerlo en la agenda de los presidentes municipales, de la autoridad estatal y en el ámbito federal. Pero no donde siempre hemos ido, no. Tenemos que ponerlo en el más alto nivel de gobierno, allá donde se escucha, allá donde se toman decisiones. Porque si no, otra vez la discusión, el lamento, la victimización que se va a volver a reproducir y vamos a caer en el desencanto. Esa experiencia ya la conocemos. Tenemos que tocar ahora otros niveles de gobierno. Tenemos que ser escuchados, pero con un documento, con un plan construido, con esa visión y con esa perspectiva de la cual esperamos que se construyan programas locales, pero que recoja ese espíritu, que sea esa la base, que empuje otros procesos comunitarios, otros procesos locales, otros procesos regionales. Solamente así vamos a poder lograr que las lenguas emerjan. Tenemos el reto de no repetir y de no replicar discursos, lamentos, que ya son en estas circunstancias y dada la formación que tenemos, ya están rebasadas. Nosotros somos la avanzada y el asumirnos como víctima, yo creo que ya no es el momento, eso ya pasó. Nosotros somos la avanzada, nosotros somos resultado de nuestras culturas y también de lo occidental. Entonces, con toda esa capacidad que hemos logrado construir, tenemos que avanzar. Tenemos que plantearnos como la vanguardia de la política lingüística, no solamente de México, sino de nuestros hermanos latinoamericanos, por ejemplo, que en materia de legislación nos llevan ventaja, pero que en términos de acciones y de herramientas, creo que México tiene elementos para compartir con otros países. Entonces lo que estamos construyendo también tiene que servir a otras naciones. De hecho, aquí también creo que es importante reconocer
el papel que la UNESCO, la alianza que ha tenido con el INALI para lograr estos foros, para que el INALI tenga voz en los foros que se desarrollan en diferentes regiones del mundo. Y nos ven como un país de avanzada. Y yo creo que tenemos que ir avanzando todavía más para que efectivamente con hechos vean que sí estamos, que nuestras ideas, que nuestros proyectos sí funcionan. Pues tenemos muchos retos, pero uno de los primeros creo que es entre nosotros, como comunidades, porque yo también estoy consciente desde la institución que me toca encabezar, que no solamente el trabajo es con los pueblos indígenas, también es con los no indígenas. Y ahí estamos conscientes y ahí también tenemos que trabajar. Y esto creo que, lejos de verlo como un problema, yo lo veo como un campo de oportunidad. Recientemente estuvimos trabajando con varios de ustedes una campaña nacional y justo lo que quiere mostrar, lo que quiere expresar esos lenguajes, esa voz desde los pueblos indígenas, con todo el paisaje, los ríos, las montañas, las nubes, el desierto, el océano, acompañando a nuestras voces. Esta campaña que se llama Guardavoces y tienen como lema ni una lengua menos, pues va dirigido también a los no hablantes, porque creemos y pensamos que en este proceso de transformación también tenemos que crear una conciencia lingüística entre la población nacional que valore, que respete nuestras lenguas y nuestras culturas. Tenemos que superar la visión de tolerancia con que se nos mira. No nos tienen que tolerar, nos tienen que respetar. Y eso también marca un cambio muy diferente. En Canadá, por ejemplo, dicen allá los pueblos indígenas los reconocen como las primeras naciones y aquí en México los pueblos indígenas somos las primeras naciones de este país y por lo tanto no nos tienen que tolerar, nos tienen que respetar y tienen que reconocer que nosotros fuimos los primeros que habitamos este país, este continente. Bueno, pues yo los quiero dejar con estas reflexiones, con este espíritu. Y con estas premisas también lo que decía hace rato, ¿no? O sea, no nos desgastemos en conceptos, en definiciones que ya están, creo, al menos reconocidas, ¿no? Busquémosles a esas inquietudes otros foros, otros espacios y continuemos. Y fundamentemos nuestro trabajo con el marco constitucional, el marco jurídico, con la Ley General de Derecho Lingüístico, que es lo que está oficialmente reconocido. Y de ahí, pues para adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Juan. Pues nos ha puesto el nivel de la discusión que esperamos tener el día de hoy. Entonces, bueno, vamos a empezar con esta primera actividad, que es el compartir de experiencias exitosas o buenas prácticas en procesos de planificación lingüística comunitaria. Les hemos pedido que nos compartan cómo surge la experiencia que nos van a presentar, en qué consiste, qué actores han participado, qué resultados han obtenido y qué acciones y resultados visualizan hacia el futuro. Vamos a empezar con la presentación de la lengua Ngiwa, Ngiva,
conocida también como Chocholteco, con el maestro Maximino. Creo que allá hay un micrófono, si se lo pudieran acercar, por favor. Perdón, antes de empezar, les pediría que pues tomen nota de cuestiones que quieran preguntar o comentar y también que les llamen la atención, que les parezcan interesantes, importantes, porque eso también va a servir de insumo para las mesas de trabajo que tendremos después de la comida. Bueno, Shukian Kiasini, Yurki Dihu, Yeni Zahui, ni dos, ni Sashin, Retiangi, Guani, Todan Gumbache con Reshadena. Buenos días a todos, las personas aquí presentes. Reciban un saludo de mi comunidad, que es la Nación Chocholteca. Agradezco pues la oportunidad que me dan para compartir nuestras experiencias y quiero empezar diciéndoles que es una de las lenguas en alto riesgo de desaparición. Por lo tanto, pues hemos iniciado algunas actividades sin olvidar de que inicialmente pues desconocíamos el valor de nuestra lengua. Estoy hablando de allá por 1980, ¿no? Donde pensábamos, ¿no?, de que no teníamos historia, no teníamos antecedentes, no, éramos ignorantes de nuestra misma cultura y de nuestra lengua en lo particular, al grado que en un momento se escribe un poema donde dice ¿quién eres?, ¿no? Sin embargo, pues ya a partir de 1980, el 85, pues entre los grupos de maestros, promotores y culturales bilingües, pensamos, ¿no?, que era necesario ver qué estábamos haciendo. Para esto se acompañó a los hablantes New Savvy en sus talleres. Yo iba como observador, ¿verdad? Y asistimos a varios eventos con ellos. Y llamó mi atención, uno que se realizó en San Jerónimo, Zayacatlán, en Puebla, donde presentaron un programa cultural bilingüe. En esa ocasión participaron los niños desde educación preescolar con sus cantitos y llegaron hasta la oratoria con los compañeros los estudiantes de nivel medio superior. Eso impactó bastante en mi persona y para ese entonces yo tenía la función administrativa de supervisor de una zona escolar. Entonces, regresando a la zona, empezamos a trabajar y dijimos, bueno, ¿por qué ellos sí, por qué nosotros no?, ¿verdad? Y hicimos un remedio de ese programa, ¿no? Y pues seguramente salió mal, ¿no? Pero finalmente lo hicimos. En esa situación estábamos trabajando con maestros chocholtecos y maestros mixtecos y uno que otro zapoteco, porque es una de las fallas que tiene la Dirección General de Educación Indígena, de que no tiene ubicado al personal dentro de sus áreas lingüísticas correspondientes, sino que son otros los motivos que llevan a ubicar al personal de acuerdo a los intereses, pero no de la cultura, sino un interés personal de los trabajadores. En fin, pero para ese entonces nosotros, los chocholtecos, no teníamos un alfabeto con que empezar a escribir, ¿verdad? O cómo contactarnos con la comunidad. Entonces empezamos a diseñar un alfabeto que le llamamos alfabeto básico, que tuviera la facilidad de entenderse por parte de la comunidad y buscar el enlace, ¿no?
Entonces, este enlace lo fuimos buscando poco a poco a partir de nosotros los promotores y maestros culturales, quienes también organizamos una organización que se llamó Cadia Runguigua, que dice Superación Chocholteca, y dentro de las propuestas del Cadia Runguigua era que nosotros pudiéramos atraer a los hablantes que todavía quedaban en un buen número en esos años, ¿no? Hoy quiero decirles, ¿verdad?, de que somos muy pocos los que hablamos y somos los adultos, como mi edad, ¿verdad?, de 70 años para arriba, ¿sí? Ya los jóvenes pues hablan una o dos palabras y solamente en 3 municipios allá de nuestra región chocholteca, ¿sí?, que es el municipio de Santa María Nativitas, una agencia del municipio de San Juan Bautista, Coixtlahuaca, en Teotongo, que pertenece a Tepozcolula, ya nomás quedan 1 o 2 los que hablan, en San Miguel Tulancingo, que se conoce, que nada más hay 2 o 3 personas, pero ya de edad, ¿no? Entonces, esto nos dice que nuestra lengua está en riesgo de desaparición. Y esto concuerda también lo que decían los investigadores y los que escriben, ¿no? Ya por el 90 dice lengua en extinción, decían ellos, ¿no? Y cuando oímos eso decíamos nosotros, bueno, pues es que no era cierto, sino que tú ya estábamos presentes y estábamos vivitos, ¿no? Entonces hablábamos de peligro de extinción. Y bien, cuando nosotros, los maestros, generamos ese alfabeto, empezamos a impulsar la escritura en las escuelas bilingües, ¿sí? Y aquí era lo curioso, ¿no?, que los maestros mixtecos también estaban enseñando lengua chocholteca. O sea, aquí se ve cómo no había un control, ¿verdad?, qué hacer. Bueno. Y entonces, nuestra organización pues siguió avanzando y allá por el año 2000 empezamos ya a generar algunos folletos como el que tengo aquí a la mano. Este fue nuestro primer alfabeto básico que le llamamos, y después pues, construimos un vocabulario. Entonces, estos fueron nuestros documentos básicos con los cuales se empezó a trabajar en las comunidades, con los niños. Cuando ya logramos esa parte, empezamos a trabajar con los hablantes y de ahí le llamamos talleres comunitarios, porque ya participaban los adultos, los pocos que estaban, más los que estaban interesados. Nuestro trabajo fue avanzando, llegamos a consensar el alfabeto de carácter regional y teníamos 2 variantes, el Ngiva y el Ngiwa, ¿sí? Entonces cada quien defendía su variante, por lo tanto se tuvo que hacer un congreso y definimos un alfabeto único que es el que estamos respetando hasta ahorita. También los maestros promotores culturales que estaban en la jefatura de zonas, se conformó una mesa técnica desde donde se empezó a recoger la participación de las comunidades y se empezaron a generar folletos como de este tipo, ¿no? ¿Sí? Aquí se hacían las propuestas y se llevaban a las comunidades para su aplicación, lo cual se hizo dentro de la zona correspondiente a la región chocholteca. También se intentó llegar a las escuelas telesecundarias, pero lo cual no tuvimos mucho éxito. No tuvimos tanto éxito, lo cual nos llevó a hacer otros trabajos y vino una parte que tuvimos que estar pues dejándolo, ¿no? Y aquí surge la necesidad pues de que teníamos que unificar a los pueblos y por cuestión de tiempo me salté una parte, ¿no? Llegamos a la conclusión de que teníamos que unirnos y se unieron los 18 municipios chocholtecos y a través de creando el Consejo Institucional de Autoridades Municipales y Agrarias, y con este consejo solicitamos al INALI, ¿verdad?, el apoyo
determinante para que iniciemos los trabajos de recuperación y fortalecimiento de nuestra lengua, que nos dijeron que tiene que ser revitalización. En ese sentido, se comprometieron a los 3 órdenes de gobierno y el 9 de agosto del 2021 se firmó un convenio de colaboración entre los 3 niveles de gobierno, el INALI y CEPIA por parte del gobierno del Estado. Entonces, para esto se inició con un diagnóstico en cada uno de los municipios para tener una propuesta para empezar con la planificación lingüística. Dentro de la planificación lingüística nos hemos propuesto trabajos de corto, mediano y largo plazo. Dentro de los trabajos a corto plazo tenemos la necesidad de capacitación a nuevos formadores de hablantes y continuar con los talleres comunitarios. Tenemos también la necesidad de exigir por parte, como es una exigencia de las autoridades municipales, de que se aplique realmente la enseñanza de la lengua como parte del programa nacional en todos los servicios de la educación básica. Los de mediano plazo tenemos considerado la creación de una radio comunitaria a través de cual no solamente se rescate y fortalezca la lengua, sino que también los demás valores de nuestra cultura chocholteca. Estamos también ya en comunicación con la UNAM para la creación de una biblioteca regional. Perdón, si nos apoyan, por favor, el equipo técnico, porque se escuchan interferencias de manera virtual. Gracias. Y finalmente, en ese aspecto tenemos fortalecer los talleres comunitarios, pidiéndole al Estado que nos facilite, nos apoye con el material didáctico. En cuanto a largo plazo, tenemos la inquietud, el sueño de lograr una academia de la lengua para que nos permita tener un solo instrumento para la enseñanza de la lengua. También pensamos en una universidad indígena donde estemos en condiciones de preparar a los jóvenes de mañana para que ellos sean los que sigan conservando nuestra cultura, nuestra lengua y todo lo que conlleva a la nación chocholteca. Entonces, hasta hoy, cuando estamos participando en este tipo de eventos, nos han permitido que nuestras voces se escuchen y que realmente nos sintamos orgullosos. Al menos yo lo siento de esa manera, ¿verdad? Yo me siento orgulloso de ser chocholteco, de ser ngiwa, y lo hemos manifestado en diferentes formas. Quiero decirles de que ya en los 19 municipios, con sus presidentes municipales, sus comisariados de bienes comunales, hemos hecho un solo bloque y tenemos el acompañamiento del INALI en primer orden como una institución que es la interlocutora con otras instancias, ¿verdad? Y también tenemos el trabajo que se viene realizando con el INPI y otras instancias del gobierno estatal y federal. Lamentablemente, en el gobierno del Estado, muy poco ha sido la respuesta que esperamos. Hemos tenido más eco a nivel gobierno federal, lo cual le agradecemos específicamente al INALI, en primer lugar, que nos apoyó bastante para este tipo de trabajos. Pues yo creo que mi tiempo se terminó y lamento mucho, ¿verdad?, de que así sea. Entonces, nuestras propuestas ahí están para hacerlas posible dentro del documento que se pretende plantear a la UNESCO, y ojalá que tengamos respuestas y finalmente es que no solamente sea para los pueblos chocholtecos, ¿no?, sino que sea para las 68 lenguas y principalmente para los que estamos en alto riesgo de desaparición. Muchas gracias. Tlazocamati Temachtiani Maximino. Gracias, maestro Maximino. A continuación, tenemos la presentación de buena práctica, de buena experiencia, a cargo de
los compañeros de la lengua Tu'unzabi, y básicamente habría que identificar 4 elementos, 4 o 5 elementos. ¿Cómo surge esta experiencia? ¿Cómo surge esta experiencia? ¿En qué consiste? ¿Quiénes participaron? ¿Cuáles han sido los logros? ¿Y qué acciones o resultados se visualizan a futuro? Adelante, compañeros y compañeras de la lengua del pueblo Ñusabi o de la lluvia. El maestro Laurencio. Cuando Natnayo, Tatata Chiño, Juan Gregorio Regino, Natnayo Nakaa, Noñi, To'o, Iyo Ñuco, yo, y Nani, Laurencio Galvez Alarcón, Ta Hai, Noño Sabi, Sach, Nani, Nayi, Tishina Sutu, Ta Tishi, Ñusabi, mi, Nani, Ta Sabi, Chi, Naño Tuchi, Taño Cuñui. Shinu ni Natata Sutu, Natata Shindiso Chiño, Shinaa. Buenos días, tardes. Les he hablado en mi lengua Tu'unzabi. Mi nombre es Laurencio Galvez Alarcón, bautizado por la religión católica, y en mi cultura Ñusabi me identifico con el nombre de Ta'asabi, hombre de la lluvia, que es como nos autodenominamos nosotros, porque llevo en mi sangre, llevo en mi carne la sangre de mis grandes ancestros, gobernantes y sacerdotes, y traigo en mí la encomienda de seguir difundiendo, preservando la lengua que ellos crearon para que nosotros nos comuniquemos, los saberes que ellos establecieron para que nos dirijan y conduzcan en este mundo, en este caminar, de acuerdo a nuestra cosmovisión como Ñusabi. Voy a compartirles las experiencias que hemos tenido como pueblo Ñusabi para poder compartir algunas prácticas y quizá también sirvan para poder reorientar este trabajo que necesitamos para cada una de nuestras naciones. Voy a remontarme un poquito en los años 80 en el estado de Oaxaca, con los primeros maestros bilingües que se formaron como etnolingüistas. Fueron los primeros iniciadores quienes tuvieron la inquietud porque sufrieron quizá alguna discriminación por la lengua, porque se les truncaron algunas oportunidades de querer estudiar, de querer hablar y seguir preservando su lengua. Surge esta inquietud de ellos de organizarse una vez que hayan conocido las estructuras lingüísticas, las que hayan formadose a través de la teoría, decidieron poner en práctica con su propia lengua. En los años 80, estos compañeros maestros, algunos ya afinados, otros todavía han visto florecer y han tenido los productos en manos, han gozado de este trabajo que han emprendido de hace más de 40 años, empezaron a organizar pequeñas reuniones, pequeñas charlas, bajo el café, bajo el té, al lado del fuego, y que no se diga del mezcal, que es muy peculiar en Oaxaca. Bajo este diálogo iniciaron este encuentro a organizar pequeñas reuniones, empezar a planear pequeños congresos, talleres y encuentros de escritores entre ellos mismos como hablantes. Así es como surge esta inquietud, apoyado siempre por la organización comunitaria, involucrando a las comunidades, algunas autoridades, porque desde entonces las autoridades gubernamentales hasta hoy en día no es novedad que ellos no apoyen a nuestras actividades que hacemos, ¿no? En los años ellos continuaron con estas actividades, fueron sumando, extendiendo esta dinámica de trabajo, y en los años 90 es cuando un grupo de maestros del estado de Guerrero, también con formación etnolingüística, empiezan a tener contacto, comunicación, a colaborar
en estas actividades a participar, pero por la distancia, por la lejanía que existe, por el área geográfica, solamente acudía una representación de unos cuantos compañeros. Siguieron participando, trayendo los resolutivos, trabajos, talleres, materiales didácticos que se producían desde los congresos, los talleres en el estado de Oaxaca y que empezaron a recorrer en varias comunidades, involucrando a las autoridades comunitarias, a todos los hablantes, a todos los actores sociales interesados en aprender o fortalecer esta lengua. Fue así que estos grupos de maestros empezaron a extender el trabajo en el estado de Guerrero. Yo soy del estado de Guerrero y en el estado de Guerrero se hacían estos trabajos a través de talleres. Todavía no se consolidaba un equipo de trabajo como tal. Fue hasta en el año 2010 cuando un grupo de maestros que ya participaban en estos congresos con los hermanos de Oaxaca organizan un primer congreso, pero ellos se organizan bajo el nombre de un comité provisional y organizan un primer congreso en el 2011 en la comunidad de Cahuatache, justamente el 10, 11 y 12 de octubre por el Día de la Resistencia. Inician esta actividad. Fue en ese evento donde se instruye por primera vez que se crea un comité de manera oficial por las bases, por los que asistieron a los congresos. Y se denominó Comité Estatal de Desarrollo Lingüístico a nivel estatal. ¿Cuál es la finalidad de crear este comité? Es de organizar las actividades de congreso para reivindicar nuestras prácticas lingüísticas y culturales y hacer partícipes a los hablantes de la entidad, poder acercar el evento que se hace en Oaxaca, acercárselo a la entidad, a los hablantes. Involucrar a toda la población, a las autoridades comunitarias, principalmente al sector magisterial, porque es donde estamos en un espacio en donde nosotros podemos trabajar con la niñez, ¿no? Y hacer estas transformaciones. Se han llevado congresos, foros educativos, talleres lingüísticos de autoformación y estos comités lo integran los sectores educativos, principalmente como un consejo, ¿no? Se nombran por sector y la función que tienen es solamente de un periodo. Hasta llegar al siguiente congreso se renueva y va cambiando y vamos organizando mesas de trabajos, no solamente con los temas lingüísticos, sino que los temas culturales también, todo un conocimiento de nuestra cultura, de nuestra lengua. Quienes han participado con nosotros, nos han acompañado de manera institucional, ha sido el INALI, de manera lingüística, y la Dirección General de Educación Indígena, ahora intercultural bilingüe, en el apoyo de la elaboración del programa de estudios. Estos documentos surgen de estas reuniones, de estos congresos que nosotros hemos llevado a cabo. Estos documentos se construyen desde la organización comunitaria, no de las instituciones. ¿Qué es lo que nosotros buscamos y qué es lo que nosotros queremos a futuro o nuestra meta? Que las instituciones verdaderamente volteen a ver la organización que nosotros tenemos, porque efectivamente hacemos estas planeaciones, estos trabajos comunitarios, lo que nosotros consideramos o necesitamos, porque quienes son conocedores de las culturas somos nosotros, quienes poseen los conocimientos somos nosotros, quienes tienen la facultad de diseñar las estrategias, los mecanismos, las formas de cómo seguir revitalizando esta lengua somos nosotros. Quienes tenemos la cosmovisión y los saberes somos nosotros, no las instituciones. Las instituciones tienen otras políticas, tienen otros intereses, por eso es que se les dificulta a ellos apoyarnos de manera económica y se les dificulta a ellos hacer estos planteamientos, involucrar estos trabajos, incorporarlos en su plan gubernamental, en su plan de trabajos municipales. Entonces,
nosotros no estamos muy esperanzados de las autoridades gubernamentales. Nos hemos organizado involucrando a la comunidad con lo que puedan apoyar y hacemos el trabajo como nosotros lo denominamos la mano vuelta, el tequio. Tú me ayudas, yo te ayudo y esa es la forma de trabajo que nosotros estamos reconstruyendo. Y lo que nosotros queremos es que las instituciones volteen a ver y tomen en cuenta las acciones que nosotros estamos planteando, porque nosotros sabemos qué es lo que queremos, cómo queremos caminar y cómo queremos mantener a nuestros pueblos, a nuestros saberes, nuestra lengua, porque no nada más es el tema de la lengua, es los conocimientos en general que nosotros tenemos, nuestra religiosidad, que es tan sagrado para nosotros, y eso es lo que nosotros necesitamos preservar. Pero nos hemos un tanto deslindado un poquito de los políticos, hemos olvidado ver las diferencias políticas cuando nos encontramos. Eso es punto y aparte porque nuestra cultura no tiene partidos, no tiene cuestiones sindicales. Hemos superado esas partes cuando nos reunimos, cuando hacemos algún evento. En Guerrero estamos trabajando de esta manera y por el poco tiempo les comparto de esta manera lo que nosotros hacemos y si en algún momento podemos contribuir para las otras hermanas culturas en aportar algún aprendizaje, alguna experiencia más, lo podemos hacer después del evento también. Ha sido toda mi participación. Que me disculpen, eleven su corazón en lo más profundo de su interior, tengan humildad hacia mí, les he hablado en estas palabras lo que hemos hecho. Muchas gracias a todos. Poco tiempo, pero sustancioso. La Sojamati Temachtiani Laurencio. Enseguida tenemos la presentación de la lengua Ayuk, conocida también como Mije, por lo que le pediríamos al ponente o la ponente, el maestro Clímaco, para que nos platique sobre esta experiencia. Adelante. Buenos días para la visión Mije y buenas tardes para los que usan el horario de verano. Y también les agradezco que nos hayamos reunido y para poder dialogar entre las diferentes lenguas y que bien nos podamos entender. Yo terminé el estudio de bachillerato en 1989. Durante esos años que estuve en el aula, nunca había visto ni escuchado que una lengua indígena se escribe. Fue en 1994 cuando Servicios del Pueblo Mije de Oaxaca, es una asociación civil, me invitó o me integré a una semana de vida y lengua mijes, donde ya se desarrollaba la escritura de la lengua mije. Algunos promotores indígenas ya habían sistematizado el alfabeto. Es cuando empiezo a ver las primeras escrituras. De allí ya me puse a escribir y resulta que eso sí se podía hacer. Ya estaba yo en el magisterio, en el año 2000 pudimos ya realizar talleres de lingüística con los docentes de educación indígena. Más o menos nos fuimos adentrando en ese año que ya se podía escribir, incluso enseñar la escritura con los niños, con las niñas. Porque en la comunidad, en el pueblo mije, la mayor parte funciona el nivel de educación indígena. Pero muchos lamentábamos que no podíamos enseñar la lengua mije con la escritura, pero sí funciona de forma oral. Una vez que más o menos los compañeros que ya pudimos empezar a escribir,
ya pudiéramos desarrollar eventos que le llamamos intercambio de experiencias educativas en el medio indígena. ¿Qué hacíamos o qué hemos hecho? Cada centro de trabajo escoge un tema. Por ejemplo, elaboración de canastos, elaboración de comales, elaboración de gabanes o cosecha de pulque. Bueno, cada centro de trabajo escoge ese tema. ¿Quién expone el tema? Los niños. Lo desarrollan con perfección cuando lo hacen de manera oral y superan cuando les decimos expongan en español y lo superan porque lo hacen con toda cotidianidad y entonces de esa forma se desarrollan, se desempeñan mejor. Eso es lo que hemos visto, pero resulta que igual nos ha faltado materiales para enseñar. De ahí fue que en 2009 a 2011 se desarrolló un diplomado para elaboración de materiales educativos en contextos interculturales. Fue ahí que hicimos un calendario socionatural, los traigo pequeño, no es grande. Tenemos un calendario grande allá en la población de Santa María Tlautoltepec. Se hicieron tarjetas de autointeraprendizaje, así los llamamos, hay unas tarjetas que si lo pueden recorrer para que los visualicen, igual el calendario y así lo circulan, porque el tiempo es tan corto para poder explicarlos. Es basado en cuanto al método inductivo intercultural, que donde tenemos que incluir el territorio, el trabajo, la técnica o transformación y el fin social. Perdón, es que ya me acostumbré con el cubrebocas. Y luego que es muy necesario en la ciudad porque en los pueblos andamos sin cubrebocas. Y entonces este método que estuvimos implantando con el apoyo de CIESAS Pacífico Sur y con los compañeros maestros para la nueva educación de Chiapas, ellos son los que nos apoyaron para poder elaborar este material. Este material comparte mucho con la visión de la comunalidad, donde igual tenemos ciertos elementos y por eso lo vimos que esto funciona en la cultura mije. También en la comunidad, como somos docentes, pero a la par somos comuneros y comuneras. Cuando digo comuneros y comuneras, tenemos ciertas obligaciones o igual ciertos derechos. Tenemos que ser autoridades municipales en las comunidades y de forma gratuita. Fue en 2008 que igual un presidente municipal que le gusta cantar, si lo han escuchado, Palemón Vargas, le gusta cantar en mije, y nos dijo, maestros, ¿nos pueden apoyar? ¿Qué sería el trabajo? Le dijimos, no, pues vamos a nombrarlo el camino, pero en la lengua mije, como poniendo nombres de calles, como si fueran nombres de calles, pero ahí le llamamos nombres de caminos, ¿no? Entonces lo hicimos allá en Tlahuitoltepec y los caminos ahora están con el nombre mije para pues más o menos ubicarnos. Son muchas las actividades que hemos implementado, que aquí faltaría tiempo para poder compartirlas todas. Solo les diría, cuando gusten, ahí está su casa, nos pueden visitar, porque ahí está la banda filarmónica, ahí están los niños con coro. ¿Por qué lo digo esto? Esto es otra forma que hemos implementado para poder desarrollar la lengua mije. Los niños forman el coro y cantan en la lengua mije y son acompañados por la banda filarmónica, se han presentado en diferentes lugares y creemos que de esa forma podemos seguir valorando de forma oral, o ahí los niños cuando lo están cantando lo hacen con emoción porque entienden perfectamente el contenido del canto. En cambio en el español les decimos canten esto, pues a veces no agarran sentido. ¿Cuál es la visión a futuro?
como tenemos muchos trabajos acumulados, la intención de ahora es sistematizar esa información y poder publicarlos, tener un manual para poder enseñar y escribir en la lengua mije. Esa es nuestra tarea que nos estamos enfocando para poder seguir con nuestro trabajo. La escritura ya podemos encontrar para nombres de tiendas, para nombres de hijos o hijas, mucha gente ya lo está haciendo. Entonces fue una gran tarea que hizo Servicio del Pueblo Mije a través de la Semana de Vida y Lengua Mijes. Y esto es el fruto que hemos cosechado en las diferentes comunidades del pueblo mije. Pues por ahí sería mi participación porque el tiempo es corto. Gracias y buenas tardes. Gracias. Kamilawa claso kamati temachtieni clima con aman oxe toyolikni tetzishpantilis y tequillo. Muchas gracias, maestro Clímaco. Una presentación más y tendremos un receso. Me parece que podemos continuar ahora con los compañeros Huirrárica. Le pediría por favor a el compañero Tutupica y la compañera Leticia, quienes también nos compartirán su experiencia. Por favor, si le pasan los micrófonos. ¿Pueden alzar su mano, maestro Tutupica, maestra Leticia? Gracias. Vamos a continuar con los compañeros de la lengua maya, por favor. Si alza su brazo, allá. Esas loterías. Todos los compañeros. Bueno. Bishabelesh y Wetlak-esh, Behlai, Hachkimak Ol, Wayanon, Tial Chantik Baltawetelesh, Tial Patal Kaholtik, Tulakal Meyastiltank Betik, Tuyolal, Chibalil, Yetel, Tial Chankaholtik Bashan y Chiltulakalonesh. Gracias, muy buenas tardes. Un gusto saludarles y la verdad estamos muy contentos aquí para poder platicar, compartir algunas experiencias y al mismo tiempo para conocer también otras formas de expresiones lingüísticas de nuestros hermanos. Muy bien. En el caso de nosotros hablamos la lengua mayatán, que lo estamos hablando en la península de Yucatán, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Pero también sabemos que nuestra lengua maya se habla también en otros países como Belice y también en el norte, en los Estados Unidos. Y pues estamos hablando también de un aproximado a nivel nacional de 770,000 hablantes y según el censo del INEGI 2020. En este momento, pues la verdad estamos celebrando mucho nuestra permanencia aquí, que podemos venir a platicar, compartir acerca de muchas acciones que se están realizando en la península de Yucatán en beneficio, en el reconocimiento de nuestra cultura y también para el desarrollo, su promoción y que nosotros podamos tener una mejor forma de vida de acuerdo a nuestra cultura, de acuerdo a nuestras prácticas culturales. El bien común que se ha estado pretendiendo a nivel peninsular, no solamente
es parte de la comunidad, sino que también es un trabajo en conjunto con las instituciones, ya sea públicas, educativas y de otros ámbitos sociales. Al respecto, entonces, podemos mencionar en un primer momento sobre la promoción que se le ha dado a la lengua maya, ¿no? Entonces, en este caso sería en cuanto a la enseñanza, aprendizaje de la lengua maya en las instituciones educativas. Podemos mencionar las universidades que tenemos a nivel peninsular, como la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, la Universidad de Oriente, ubicada en Valladolid, Yucatán. En Campeche también tendríamos las escuelas normales de educación, y en Campeche teníamos el Instituto Campechano y la Universidad Autónoma de Campeche. En realidad, podemos mencionar que encontramos aquí una gran fortaleza porque podemos darle esta promoción a la lengua al uso de la lengua maya como la enseñanza-aprendizaje a hispanohablantes, pero también se puede dar este fortalecimiento del uso a personas que hablan la lengua maya. Algunas instituciones educativas, en algunas instituciones educativas se está llevando de una manera obligatoria, extracurricular, a titulación, y que eso pues sería un muy buen alcance para futuros profesionistas, y que prácticamente los nativohablantes puedan desarrollarse y tener una mejor forma de vida también, y poder regresar a las comunidades y ofrecer sus servicios en un ámbito pues de manera intercultural, ¿no? Estamos hablando de una relación médico-paciente, estamos hablando de una relación abogado-cliente y de otras áreas de la salud que bien que se pudiera también dar de una manera intercultural, también dando el reconocimiento al uso de la medicina tradicional. Por otro lado, también se está trabajando mucho en la revitalización lingüística, y aquí podemos hacer un reconocimiento a nuestros hermanos, nuestras hermanas mayas, que han estado trabajando desde sus hábitos de trabajo, como pueden ser los colectivos. Aquí podemos mencionar a algunas organizaciones como son Cusamob, que es un grupo de mujeres muy activas en los aspectos de literatura, y que al mismo tiempo nos revitaliza mucho y también enaltece nuestro espíritu también para tener este acercamiento a expresarnos de manera pues bella en nuestra lengua maya. También tenemos pues artistas, también tenemos de música hip hop, de música cumbia, de música reggae, también podemos, la verdad son infinidad de cantantes que ya están, y tendría yo que mencionarlos a todos, pero pues un reconocimiento a todos. Poetas también muy reconocidos a nivel nacional e internacional, y también desde las comunidades, y entonces tenemos este fuerte movimiento de acercarnos a la palabra, ¿no? También tenemos algunas comunidades cuentan con algunas radios, principalmente las que se ofrecen por medio de instituciones como el INPI, el Instituto Nacional de Poblaciones Indígenas, y otras que también es de muy valioso reconocimiento que se está dando a partir de actividades de jóvenes. Podríamos mencionar aquí a Radio Yuyún, que la verdad es una actividad muy diversa la que están realizando en aspectos de revitalización lingüística, porque abordan temas de vida cotidiana, y la verdad nos sentimos muy cómodos en cuanto a expresarnos de una manera muy natural, hablar de nuestras prácticas culturales, hablar de nuestra vida cotidiana, hablar de nuestro sustento en el campo, hablar de nuestras relaciones sociales. La verdad, este aspecto pues es un tema que digamos es de un caso de mucho éxito. Y también tenemos otros promotores culturales en otros estados, como Genali, que es de literatura, en Calquiní. También tenemos un acercamiento a nuestra escritura antigua de los mayas. También tenemos algunas
hermanas que hablan sobre la epigrafía, que estamos conociendo la antigua escritura de los mayas y que nos está volviendo esta mirada a nuestra identidad cultural, ¿no? Y por otro lado también jóvenes que se han estado tratando mucho sobre la sabiduría, la filosofía, que es voltear la mirada hacia nuestro entorno natural, volver la mirada hacia nuestras relaciones sociales en comunidad y la verdad jóvenes que están trabajando con pequeños para que a partir de ahí puedan tener esta estimulación temprana también por conocer nuestra lengua y nuestra cultura. La verdad son muchos temas lo que pudiéramos abordar por el tiempo, no es posible abordar tantos, pero no puedo dejar de mencionar que más que nada celebramos también el trabajo arduo que están realizando nuestros hermanos mayas de organización, de liderazgo, como también se había mencionado, y que fruto de ello es que nosotros estamos el día de aquí. Podría decir un reconocimiento porque han logrado conjuntar a varios actores sociales, a varias comunidades, instituciones públicas, organizaciones, para poder hacer un trabajo en conjunto. Entonces ya contamos, podemos celebrar que ya contamos con una red, pues lamentablemente en un primer momento tecnológica, pero esperamos que sea una red de mucha cercanía a la comunidad, ¿no? Y pues un reconocimiento a mis compañeras Elisa Chavarría, conocido a José Manuel Potcau, conocido como el Príncipe Maya, y la verdad son infinidad de personajes, de actores sociales que están contribuyendo a esta causa, ¿no? Entonces no podía irnos sin mencionar a ellos un reconocimiento porque han logrado conjuntarnos, estar a nivel peninsular. Y por último, pues aquí solamente para mencionarles algunos detalles sobre el uso de las tecnologías, que ahí también podemos ver un gran éxito de aprovechamiento. Bishabelesh, Hachikima Kingo Intakwate Mayaha, Intesconati Tulacatesh, Beshanti, Inla, Caloviano, Yucatán, Campeche, el Quintana Roo. Buenos días, estoy muy contento de participar aquí en este foro y un saludo a todos ustedes. Mi participación la voy a dividir en tres partes. Las dificultades que hemos enfrentado, lo que se ha logrado y algunas propuestas. Lo tengo a manera de carta. Me gustaría que recordaran esta frase, Huellanone, en maya significa aquí estamos, Huellanone. Pero vinieron los tzules y todo lo deshicieron, enseñaron el temor, marchitaron las flores, chuparon hasta matar la flor de los otros, porque viviese la suya. Los tzules solo habían venido a castrar el sol, y los hijos de sus hijos quedaron entre nosotros, que solo recibimos su amargura. Extracto del Chilambalán de Chomayel. Aquí estamos cerca del 12 de octubre. ¿Festejamos que nos hayan descubierto? A más de 500 años de la llegada de Cristóbal Colón, seguimos estando aquí, a pesar de la conquista, de la esclavitud, de la colonia, de los partidos políticos, de las instituciones culturales, a pesar de todos ellos, aquí estamos. Me autonombro promotor cultural y he hecho esto desde hace 30 años. No pueden ser más porque esa es mi edad. Y con la frase acuñada por el Indemaya, Huellanone, siento el derecho y la obligación de externar lo que pasamos muchos promotores culturales. Sin el afán de vanagloriarme y sí para justificar lo que pido y deseo, he ocupado varios premios de literatura en lengua maya. He sido becario del FONCA y obtuve el primer galardón otorgado el Premio Estatal a la Juventud Indígena. No ha sido gratuito. Soy el creador del primer CD interactivo para el aprendizaje de la lengua maya y del primer DVD para el mismo fin. He tratado de buscar financiamiento en todos esos lugares conocidos como instituciones culturales y no he encontrado el apoyo solicitado porque lo primero que dicen, ellos nunca manejan dinero, pero te pueden canalizar. En cierta ocasión una persona que sabe de mi trabajo me dijo, Vicente, sé de tu trabajo y si tuviera el dinero en la bolsa te lo doy, pero desgraciadamente estamos en esta institución y hay que cumplir con ciertos formulismos. Explicaré cuáles son esos formulismos a los que nos tenemos que enfrentar los promotores culturales y seguramente muchos de ustedes. Hace varios años ocupé el primer lugar en los premios estatales de literatura y en una de las cláusulas de la convocatoria especificaba que el Instituto de Cultura publicaría el trabajo ganador y tendría derecho sobre el trabajo por el espacio de un año, en el cual el autor no podría publicar por ningún medio dicha obra. Esta medida es correcta. Lo que es incorrecto es que ni se publicó y tampoco te dejan publicar. A pesar de ello, Huellanone.
Fonoteca del Estado. Se comienzan a grabar los libros de primaria en lengua maya y en español para niños con características especiales que no podían asistir a escuelas y en manejar los libros de texto. De pronto, los maestros comisionados en este centro de trabajo regresan, otros que eran de contrato son despedidos, porque resulta que entra una nueva administración y despide a todos. La pregunta es que si no era necesario este trabajo que se realizaba. Dice, tal parece que los que lo hicieron piensan como Marcelino Menéndez Pelayo en su libro Historia de la Poesía Hispanoamericana. No tiene caso ocuparse de los pocos y oscuros fragmentos literarios que de esas lenguas primitivas quedan, sino solamente de las que llevaron a América los colonos españoles y conservan sus descendientes. A pesar de todo esto, Huellanone. La pregunta obligada entonces es, ¿Huellanone gracias a las instituciones culturales? La respuesta es un rotundo no. El maya existe porque ha sabido luchar, existe porque ha entendido que las instituciones pasan, pero la cultura permanece. En el mes de diciembre escribí a la página web de la Presidencia de la República lo que deseaba hacer sobre la promoción cultural a través de los medios tecnológicos. Y me dijeron que yo esperara 2 meses en la respuesta. Afortunadamente me contestaron por correo postal y me dijeron, su petición ha sido canalizada al señor secretario de Educación y le he pedido que me informe del avance de su petición. 6 meses después, correo electrónico, señor Vicente, en atención a la solicitud hecha a la Presidencia de la República, le informo que hemos canalizado al INALI, hemos también mandado un correo al INDEMAYA para que se pongan en contacto con usted. Canalizar, canalizar y canalizar. ¿Cuál es el proyecto? Hacer una aplicación para aprender lengua maya. Esto que les acabo de leer es una carta que escribí en el 2005. Así que el INALI de ahora está libre de culpa. Pero fíjense, fue desde el 2005 que estamos comenzando con esto. El curso interactivo de lengua maya que logré hacer ganó un concurso organizado por la SEP y nunca se firmó un convenio de difusión. Muchos años después, en otra administración, me entero que se instala en 10,000 computadoras que se regalaron por el gobierno y nunca me dijeron nada. Y se alojó en la página de la Secretaría de Educación para que fuera de libre descarga. Pues esa es la idea, ¿no? Qué padre que se haya divulgado, pero esa no es la forma de hacerlo. En Campeche y Quintana Roo hay poca producción de material digital y los que hay, como Hachmayaom, programa de radio de Quintana Roo que se transmite en varias difusoras, es un trabajo también que ha sido de manera personal y no institucional. También hay una aplicación para aprender maya de una empresa llamada Naruma Solutions, y en Campeche hay un curso interactivo de la Universidad Autónoma. En Yucatán hay una vasta producción de material multimedia, y se dan cursos de maya en Zoom, WhatsApp, Facebook, y recientemente Marisol Ken sube a las redes sociales un programa que se llama Calanta Taking, Cuida tu Dinero, que es educación financiera, pero en lengua maya, y enseña cómo invertir incluso dinero. Imagínense. Durante la pandemia hubo una nueva ola de producciones y mayor presencia en redes sociales y algunos medios de televisión entrevistaron y dieron impulso a páginas y creadores, como Cholte, un programa que transmite de manera semanal en Face y luego sube a Spotify. Y también pues ya hay famosos tiktokeros. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué sorprende que un indígena esté utilizando las tecnologías? O sea, no tiene nada de extraño, pero como que llama la atención. Propuestas. Las instituciones culturales de gobierno están para apoyar. Si tienen presupuesto asignado, las instituciones locales saben o deben saber quiénes tienen buenos proyectos, o el INALI como institución federal debe tener la facultad de proponer a los estados los proyectos de gran impacto cultural. Realizar un censo de instituciones con o sin registro, promotores culturales, etcétera, que realmente estén trabajando en pro de la cultura para que se les pueda canalizar apoyos que les permita trabajar mejor. Crear una red nacional, hace rato el maestro Juan Gregorio lo mencionó, una red nacional de promotores, diseñadores, todo ese tipo de personas que en un mundo nos podemos enlazar. Divulgar en todos los medios de comunicación extractos importantes de las leyes,
en nuestros idiomas y que lleguen realmente a las comunidades, porque quien no conoce la ley no la puede ejercer, no la puede aplicar. Y para nosotros, porque también nos toca, no claudicar. Quizá nos lleve más tiempo solos, porque con la ayuda de las instituciones pues se facilitan mucho las cosas, pero no nos debemos detener en el trabajo que vamos realizando. Huellanone porque queremos estar aquí, Huellanone porque somos un pueblo fuerte, Huellanone porque trabajamos por nuestra cultura. El pueblo maya no quiere mejores oportunidades, quiere las mismas oportunidades que tienen los demás. Y solo cuando esto pueda ser posible existirá justicia. El Sacbé se iluminará, el Yashe reverdecerá y esta tierra será otra vez nuestra. Muchas gracias. Tlazocamati, muchas gracias. Vamos a tener un receso de 15 minutos. Le pediríamos a los que estamos de manera presencial que por favor regresemos en 15 minutos. Está el coffee break y a los que nos acompañan y nos siguen de manera virtual, también les pedimos que no se desconecten y nos vemos en 15 minutos. Gracias. Yo he analizado varios frentes y lo que estamos haciendo nosotros como activistas, pero tenemos que centrarnos en qué es lo que realmente qué tenemos que hacer. Yo hacía una crítica, claro, esto es por la Los esperamos nuevamente aquí a las 12:50, por favor. Ya no me contrataron por el tema de que no compartía yo el perfil profesional de la carrera. Eso fue lo que me chingó. Eso fue lo que me chingó. Yo ahorita estoy viendo de colarme una de esas, pero en mi educación, porque hay escuelas no como las normales que crearon estas universidades. A ver si me cuelo. No es que ahorita estoy en otro proyecto, por eso ya no estoy. Porque también para lo que tú estás haciendo, y la verdad es que lo estás haciendo muy bien, vete al envío. Ya lo quise hacer, pero también esos güeyes zapotecos, mijes, mixtecos, está cerrado el pinche círculo, no dan chance esos güeyes. Ya quise abrir puerta porque fueron mis maestros esos güeyes, como ahí recibí clases. Ya les dije, nada más que pues quieren, no sé, mochada, no sé qué quieren, pero ya ahorita no me quiero salir mucho de mi región, pues porque ya es que son gastos, ya irse a la ciudad de Oaxaca otra vez es como volver a rentar, volver a llevarse a la mujer o se queda la mujer, entonces desmadre, pues entonces son varias cuestiones que si, por ejemplo, si la envío me oferta a un lugar. Giropa chiñanica ya castica di chabiniwala chidi nakiñe pengaga kanitiguino di chasisandaru gauni nunega cane nutigusitale nu Castilla nundanish kashkijino. Mamotlanana se Tecpantli y Pani México y cani Tomasehualtlastol y ca Masehualtlastotinin y Niltachialis. Tumganga na mip tuing dago odam gyawis ku hai odam na pai ha phashum to e jana tum dunya ban kam go hani ok. Ratsa shanyu sha kana na sani da no políticas públicas rasa shun tunku. Y conte le tia kyo na no atena y conte le hamzo ho na cha zo he la hun kya hu la hun kya zo le he kyo ho le tu la han da ho le nyu zu da ho le i da la hu le Yom baba maktubek hetsmakmakt eshtihabt jikapshnashp jikashakta pe internet mideao ayuk senayan fukiakten niternatip has secretaria motinali.
Gobierno de México. Giropa ñanika yakas tika di chabiniwala chidi nakinye pengagaka nitiguino dicha si sandaru gauni nunegakane nutigusitale nu Castilla nundanish kashkijino. Mamotlanana se Tecpantli, Ipani México, Icani Tomasehualtlahtol, Ica Masehualtlahtotinin, Iniltachialis. Tumganga na mip tuing dago odam gyawis ko hay odam na pai hap hasum to iya na tum dunya ban kam go ok. Ratsa shanyu sha kanana sanibi da no políticas públicas rasa shuntunku. Y conte le thia kyo na no atena y conte le humzo hon na cha zo he la hun kya zo hu la hun kya zo le he kyo hon le tu la han da hon le nyu zu da hon le I da la hu le Yombapa maktubek hetsmakmakt eshtihabt jikapshnashp jikashakta pe internet mideao ayuk senayan fukiakten nitenatip has secretaria motinali. Gobierno de México. La segunda jornada de reconstrucción lingüística es un espacio de diálogo para el intercambio de experiencias para la planificación lingüística comunitaria. Y que se impulse el diseño de un plan de acción para México para las lenguas indígenas desde la cosmovisión de sus propios hablantes. Se busca promover la participación de la población indígena en la toma de decisiones de su patrimonio lingüístico. E impulsar que los pueblos originarios participen como sujetos de derecho en la definición de políticas públicas a favor de sus idiomas. Desde la centralidad de los pueblos indígenas, bajo el lema Nada para nosotros, sin nosotros. Este 13 y 14 de octubre sigue la transmisión en vivo desde las redes sociales de la Secretaría de Cultura y el INALI. Gobierno de México. La segunda jornada de reconstrucción lingüística es un espacio de diálogo para el intercambio de experiencias para la planificación lingüística comunitaria. Y que se impulse el diseño de un plan de acción para México para las lenguas indígenas desde la cosmovisión de sus propios hablantes. Se busca promover la participación de la población indígena en la toma de decisiones de su patrimonio lingüístico. E impulsar que los pueblos originarios participen como sujetos de derecho en la definición de políticas públicas a favor de sus idiomas. Desde la centralidad de los pueblos indígenas, bajo el lema Nada para nosotros, sin nosotros. Este 13 y 14 de octubre sigue la transmisión en vivo desde las redes sociales de la Secretaría de Cultura y el INALI. Gobierno de México.
La segunda jornada de reconstrucción lingüística es un espacio de diálogo para el intercambio de experiencias para la planificación lingüística comunitaria. Y que se impulse el diseño de un plan de acción para México para las lenguas indígenas desde la cosmovisión de sus propios hablantes. Se busca promover la participación de la población indígena en la toma de decisiones de su patrimonio lingüístico. E impulsar que los pueblos originarios participen como sujetos de derecho en la definición de políticas públicas a favor de sus idiomas. Desde la centralidad de los pueblos indígenas, bajo el lema Nada para nosotros, sin nosotros. Este 13 y 14 de octubre sigue la transmisión en vivo desde las redes sociales de la Secretaría de Cultura y el INALI. Gobierno de México. Giropa ñanika yakas tika di jabiniwala di nakinye pengagaka nitiguinu di si sandaru gauni nunegakane nutigusitale nu Castilla nunda anishkashkijinu. Mamotlanana se Tecpantli, Ipani México, Icani Tomasehualtlastol, Ica Masehualtlastotinin, Iniltachialis. Tumganga na mip tuing dago odam gyawis kuhay odam na paiha phashum tu ija na tum dunya ban kam guhani ok. Ratsa shanyu sha kanana sanibi dano políticas públicas rasa shun tunku. Y conte le thia kyo na no atena y conte le humzo ho na cha zo he la hun kya hu la hun kya zo le he kyo ho le tu la han da ho le nyu zu da ho le I da la hu le Yombapa maktubek hetsmakmakt eshtihabt jikapshnashp jikashokta internet mideao ayuk senayan fukiakten nitenatip has secretaria motinali.
Aquí hay una. Y aquí le dejo el otro. Ya están prendidos, Setla tlanilistli, timechnotza y canican oxespa ti tequipanosque, huelis en calaquisque, matimotlalican, oxespa ti pehuasque. Les pedimos, por favor, tomar nuevamente sus asientos para continuar con nuestra jornada. Tlazocamate, gracias. Si nos apoyan los responsables de las 5 regiones, por favor, del equipo INALI, para que les pidamos a nuestros invitados a que tomen sus respectivos lugares. Y les vamos pidiendo a los compañeros y compañeras Wixárika que vayan preparándose para escuchar su respectiva presentación. Uno negro. Les pido apoyo al equipo INALI para que por favor me den luz verde si podemos reiniciar. Ya están prendidos los micrófonos. Sí, Muy bien, me comentan que podemos continuar con la exposición. Quisiera, antes de que le demos la palabra a la lengua wixárika, anunciar que también nos acompaña el maestro José Pérez Morgado, de la lengua totonacú, de Papantla, Veracruz, asesor técnico pedagógico del sector 05. También quiero anunciar que se encuentra con nosotros el maestro Crescenciano Hernández, de
el Instituto Municipal de las Lenguas Indígenas de Oaxaca de Juárez. Muchas gracias. Un aplauso, por favor. Muy bien. Le pedimos al equipo del compañero Tutupica de la región Bajío Pacífico que nos comparta su buena práctica de la lengua wixárika. Adelante, maestro. Kia kunyai wama reunaitu uwa remute tuka rentas teuta baurisika nabrek repanuna keni nene puta ine reiwa Tutupica Carrillo airito eriaka. Bueno, para hacerlo breve y respetar el formato que nos hicieron llegar para compartir un poco la experiencia, es una experiencia que buscamos sea estratégica y bueno, vamos a compartir un poco el proceso y algunas de las acciones, ¿no?, que se han emprendido. Es un ejercicio colectivo en principio, es un ejercicio que ha intentado un proceso de reflexión que ahorita les compartiremos. Hay unas imágenes por ahí que de las cuales nos vamos a estar apoyando para compartir esta experiencia. En principio me gustaría comentar que este proceso ha sido empujado desde la propia movilización y el movimiento indígena en el estado de Nayarit. O sea, no ha sido producto totalmente de la voluntad ni de una concesión propia del Estado. Ha sido empujada, ¿no?, desde la propia sociedad civil organizada, desde las comunidades y en ese sentido es importante que aunque en el camino hemos sumado instituciones por su carácter, ¿no?, constitucional, eso no quiere decir que el trabajo sea institucional, ¿no? Es un trabajo, me parece, compartido y es un poco la visión que le hemos impregnado. Bien, los antecedentes así muy generales son en el 2008, más o menos entre 2007 y 2008 empieza a surgir un movimiento de estudiantes y algunos pocos profesionistas indígenas en Nayarit, porque hemos de decirles que a diferencia de otros estados, en Nayarit apenas, digamos, somos la primera generación de, digamos, profesionistas wixárika o wixáritari de la zona que, digamos, escoge, ¿no?, además de la profesión tradicional, que es la de ser maestro, otras áreas, ¿no?, de conocimiento. Y entonces en este movimiento se suman, además de abogados, médicos, algunos, muy pocos, par de ingenieros y otros compañeros de diferentes profesiones. Y bueno, el trabajo se ha diversificado de muchas maneras y no nos queda, digo, no tenemos mucho tiempo para hablar solo de antecedentes, pero es importante, sin pensarlo y sin imaginarlo, que en el 2019 se iba a hacer la declaración del Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Nosotros aprovechamos, lo vimos como una plataforma, no lo vimos como un mecanismo institucional que nos va a salvar, lo vimos como un recurso para aprovecharlo y potenciarlo, lo que ya estábamos haciendo desde la sociedad civil organizada en las comunidades, en los estudiantes y los nuevos profesionistas, ¿no? Entonces nos pareció una ventana de posibilidades y decidimos participar. Entonces, aprovechando ya el camino que teníamos y el contacto y el trabajo con algunas instituciones en el Estado, pues decidimos sensibilizarlos para generar un compromiso mutuo y establecerlo en un convenio de colaboración, ¿sí? Entonces, nace la Red Folinay, la Red para el Fortalecimiento de las Lenguas Indígenas de Nayarit, primero de manera informal, pero luego decidimos que era necesario que las instituciones se comprometieran con este movimiento, con esta lucha y que emprendieran acciones de su propia competencia, ¿no? Y que en el proceso íbamos a ir construyendo.
Bueno, hay un convenio formal que tenemos en la mano y que ese es el instrumento que nos permite poner sobre la mesa con las autoridades muchas de las acciones que hoy estamos emprendiendo, ¿no? Hay 10 objetivos específicos de ese convenio, lo tenemos, se los podemos compartir como para que se den una idea, pero de manera general, digamos, el objetivo es establecer la colaboración y coordinación para realizar acciones tendientes al mantenimiento, fortalecimiento y revitalización de las 4 lenguas originarias del Estado, así como de las lenguas originarias de otros grupos migrantes que ya están establecidos en el Estado, ¿no? Ese es el objetivo general, pero hay 10 objetivos específicos que tienen que ver con publicación de materiales, documentación, presencia de las lenguas indígenas en los medios de comunicación, en las instituciones, cuestiones que tienen que ver con los derechos de los hablantes, entre otras, ¿no? Sí. Okay. Bien, ¿quiénes participan? Bueno, participan 6 instituciones de manera formal: la Universidad Autónoma de Nayarit, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, la Comisión de Derechos Humanos del Estado, el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit y la Universidad Tecnológica de la Sierra, y se han ido sumando otras, el Instituto Nacional de Educación para los Adultos, el CONAFE, luego ya se están sumando otros servicios de salud del Estado de Nayarit, entre otras, pero además, que es la parte más importante, que hay autoridades y organizaciones civiles indígenas que son las que están promoviendo este proceso, ¿no? Por ejemplo, la Unión de Profesionistas Indígenas de Nayarit, el Colectivo Juvenil de Pueblos Originarios, la Red de Juventudes Indígenas de Nayarit, el Colectivo Taniuki, entre otras, la Unión Wixárika, entre otras que están participando en este proceso. Además, tenemos como producto, como uno de los productos, es construir un programa estatal de planificación lingüística. Tenemos una pantalla, hay algunos de los, digamos, de los objetivos, de las estrategias y de las actividades que se están emprendiendo y otras que están en el plan solamente, porque hay actividades que son en el corto, mediano y largo plazo. Esto es como un programa estatal, ¿no?, de planificación lingüística que las organizaciones, los colectivos, las autoridades y las instituciones tenemos como digamos, como eje rector, ¿no?, para las acciones que estamos emprendiendo. En principio, digamos que muchos de los que participamos en ese movimiento somos del pueblo Wixárika, pero hay un sentir en Nayarit que parece que a lo mejor nosotros mismos hemos provocado, en el que también de manera subconsciente hemos excluido a otros pueblos originarios. Y la red justo tiene el objetivo de incluir a las 4 lenguas, incluso a las lenguas migrantes. Bien, bueno, ese es uno de los resultados. Y, bueno, van a haber varias acciones comunitarias, institucionales, publicaciones. El vínculo con el INALI, porque justo en el marco de este proceso de reflexión fue que nos vinculamos con el INALI, o el INALI con nosotros, ya no me acuerdo muy bien, pero fue ese acercamiento, ¿no? Bien, nada más quisiera pasarle el micrófono a mi compañera para que termine también con compartiendo algunas experiencias. Que acuna imabariri, RRTO Eriakawa, Remayete, Nene Petiteba, Leticia Carrillo de la Cruz. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Leticia Carrillo de la Cruz. Yo soy actualmente la presidenta de la Unión de Profesionistas Indígenas de Nayarit, AC. Como ya bien lo comentó el compañero Tutupica, pues nosotros somos parte de esta red, la red Folinay, en el cual hemos hecho esfuerzo de colaboración, la mayor parte
con organizaciones, colectivos que buscan fortalecer pues las lenguas originarias. Yo quisiera compartirles la experiencia, un trabajo que se llevó a cabo en mi comunidad Lomas Bonitas San Andrés, municipio de Tepic, en el cual pues ahí los niños ya son una tercera generación, en el cual pues ya se está perdiendo la lengua. Entonces, en esta red nosotros nos encontramos a compañeros que quisieron colaborar con nosotros en el fortalecimiento de las lenguas. Una de ellas es el proyecto Tanyuki, pues está fortaleciendo lo que pues es la lengua en el uso de la vestimenta y también pues lo básico, ¿verdad? Las presentaciones, los números y los colores. Quisiera compartirle la experiencia desde el ámbito comunitario, donde la comunidad fue partícipe de diversas actividades, apoyando a sus hijos para que aprendieran pues la lengua, su lengua materna como segunda lengua, y también realizando el trabajo de paisaje lingüístico. Yo creo que este trabajo no se hubiera podido hacer sin ellos, ¿verdad? Principalmente se concientizó a la comunidad, pues la pérdida, ¿verdad? Que realmente se tenía que hacer algo por esos niños, esas futuras generaciones, para fortalecer y rescatar la lengua. El trabajo que se realizó fue parte importante porque hubo mucha participación por parte de la comunidad y el apoyo por parte de algunas autoridades, las madres de familia, y sin ellos no hubiera sido posible el trabajo pues que se llevó a cabo, y que en próximos proyectos pues se realizarán pues otros que vengan a fortalecer más pues el rescate y pues la cultura de la comunidad, que principalmente pues está pues muy cerca de la ciudad, y es una de las causas por lo que se ha perdido pues las lenguas. Esa es principalmente la experiencia que yo les quería compartir, principalmente la concientización y que las personas estén conscientes de que se presenta una problemática, en este caso la pérdida de las lenguas. Muchas gracias. Bueno, para cerrar nada más, en el minuto que nos queda, quisiera comentar que producto de este proceso de reflexión y de trabajo, la universidad, que forma parte de esta red, creó el Centro de Estudios en Lenguas y Culturas Indígenas de Nayarit, que ya está empezando a operar, ¿no? Que tiene varios objetivos que después podemos platicar. También hemos entendido que en la sociedad en que estamos inmersos es necesario entender la cuestión política, económica, tecnológica, y una de las cosas que se han hecho es, por ejemplo, ahorita ya tenemos un teclado del alfabeto wixárika en los celulares, ahorita solo para sistema Android, que lo pueden descargar públicamente en internet y que se puede usar para las juventudes en las redes sociales, ¿no? Hay proyectos de creación audiovisual de manera monolingüe y de manera bilingüe que se están generando para las redes sociales, y también yo espero que en el siguiente mes de noviembre podamos ya tener un programa de radio en la radiodifusora tanto del Estado como del Gobierno Municipal de Tepic, conducido por hablantes de la lengua, por lo menos de las lenguas originarias del Estado, ¿no? Son cosas que se están trabajando, y pensamos también que vivimos una sociedad que se mueve por economía.
Y también tenemos que ver cómo nuestras lenguas pueden entrar a ese sistema que no podemos negar y que ahora pues muchos dependemos de ello, ¿no? Además de lo comunitario. Y esa parte es bien importante porque ahora ya hay por lo menos un par de negocios, emprendimientos que además de considerar pues la cuestión comunitaria y cultural, también están incluyendo aspectos del lenguaje en el ámbito, digamos, de lo comercial, ¿no? En lo económico. Y eso también es parte de nuestra realidad y tenemos que entenderlo, porque si no le entramos a la tecnología, a la economía, pues entonces nos estamos excluyendo automáticamente. Pamparius, muchas gracias. Pamparius, me gustaría en este momento, si me lo permiten, anunciar también la presencia y acompañamiento de la doctora Guadalupe González Lizárraga, subsecretaria de Políticas Educativas y Participación Social de la Secretaría de Educación y Cultura Sonora. Muchas gracias. También nos acompaña el doctor Jorge Armando Gómez, director general de Programas de Formación Integral de la Secretaría de Sonora. Tlazocamati. Muy bien. Continuamos ahora con el equipo, el grupo de las lenguas de Tabasco. Les rogamos, por favor, no extendernos más de 10-15 minutos para tener oportunidad de escuchar las demás experiencias exitosas. Adelante. Si por favor alzan la mano para darles el micrófono, el equipo de las lenguas de Tabasco, allá está. Gracias. Uskinka lotobla, ayejuno, yupete, himbakelotla, utere, tan otros cajos, y que neto copa, anteron toco tascop, de Castrantan, Tabasco. Y ya que viene de la, y cachen la conoce que lotobla, que ne que cava Chilo García, y ya que ne toco vida. Y Ishamelia Gómez Jiménez, Soque, Uchan representar Soque de Tacotalpa, Quelot y Amelia, y a Chepe Manuel Segovia Velázquez, Soque de Ayapaneco, Jalpa de Méndez, y otro, un Tuquelot, Ayehunchi, a Eliseo Martínez Pérez Chol. Y Chechimacha Juli, Chatú, Queloto, Uchen, Anop Celtal y Tetzotzil, pero Cojoro y Chucamacha Terijo Vida. Bueno, lo saludé en lengua yocotán, hicimos también la presentación, de mis compañeros que vienen a representar las diversas lenguas que hay en Tabasco. Primero, pues, represento la lengua yocotán, que mi nombre es Isidro García, y también presenté a mi compañera Amelia Jiménez, que viene a representar la lengua zoque de Tacotalpa. Y también está con nosotros Chepe Manuel Segovia Velázquez, representando también el zoque ayapaneco, que allá en Tabasco ya todo el mundo sabe que próximo a extinguirse, solamente una familia habla. Y pues aquí traímos al compañero, la verdad, con mucho esfuerzo, para que conozca este bonito lugar. Y también a Eliseo Martínez Pérez, un gran compañero que está promoviendo bastante el uso de la lengua chol en la Universidad Intercultural de Tabasco. Bueno, eso es lo que le quise decir en lengua yocotán. Me decían que no me voy a alargarme más de todo esto, pero sí me gustaría platicar algunas experiencias que nosotros estamos haciendo en el territorio tabasqueño, ¿sabe? Entonces, nuestra gran experiencia, bueno, yo antes de decir lo que estamos haciendo, yo sí me siento muy orgulloso, y aquí mis compañeros, sean etnolingüistas o no etnolingüistas, la verdad me dio mucho gusto de ver a mis compañeros etnolingüistas, quizá algunos de la primera generación que se llevó a efecto en Pátzcuaro, Michoacán, y la segunda generación que se realizó en Tlaxcala.
pues me daría mucho gusto de darle un fuerte aplauso a todos mis compañeros que alcen la mano, los etnolingüistas que también tienen mucho que ver con estos resultados de la vitalización de la lengua. Por favor, vamos a darle un fuerte aplauso a todos mis compañeros y, ¿por qué no?, también a los que realmente, aunque no hayan estudiado la carrera de etnolingüísticas, a maestros que realmente están interesados por revitalizar nuestra lengua, promoverla, darle difusión. Y por eso me siento muy emocionado aquí. Créame que ya lo decía el director del INALI, también un colega que estudió también la carrera de etnolingüística, y felicitamos a muchos que hicieron su doctorado en lingüística indoamericana, su maestría, y qué bueno que ya tenemos especialistas a nivel país, y ellos son los que realmente necesitamos para apoyarnos y además para hacer una buena normalización de la escritura en los estados. Las lenguas que no están normalizadas, tenemos especialistas que nos van a ayudar realmente. Y allá en Tabasco estamos en un proceso de normalización que muy pronto se va a dar, y también nos sentimos muy bien de que ya nadie va a escribir como se le ocurre, pues, porque muchas veces si cada grupito escribe de manera distinta, eso también se obstaculiza para dar este proceso, ¿no? Y eso es lo que queremos hacer en Tabasco. La experiencia con esto del decenio considero muy importante como maestros y como padres de familia y todos los que están involucrados, una gran experiencia que yo le veo para promover también la lengua yokotán. Uno de los proyectos que hizo la Dirección General de Educación Indígena y que sí está dando buenos resultados en Tabasco son la elaboración de libros cartoneros. Imagínense lo que se hablaba, me dieron un documento el día de ayer que está en maya, los fuegos de lotería. ¿Cuántos campos semánticos tenemos, verdad? De la flora, la fauna, las partes del cuerpo humano, los animales domésticos, animales silvestres, los insectos, los artrópodos, los moluscos, etcétera, etcétera, la gran riqueza natural, las enfermedades, las plantas medicinales. Todo eso se puede hacer a través del juego de lotería. Y se convierte en un material didáctico que se puede llevar directamente en las escuelas, no solo en nivel preescolar, en primaria, en secundaria, en todos los niveles. Para los colegas que no hablan la lengua yokotán, podrían aprender la lengua yokotán de manera de nivel básico, con una gran experiencia que nosotros tenemos, que le decimos a los maestros, ya por favor, ya basta. Si no, los niños no hablan la lengua yokotán, pues empiezan a enseñar la expresión oral, recíbanlo en lengua yokotán, desde los saludos que el maestro espere en la puerta de su salón de clase y que le diga a los niños, cacheane, numen, o sea, ¿cómo están? Pásale, hijo. Cachane, que ellos papa, que ellos nene, todo con palabras de cortesía y decirle a los niños muy interesantes y los niños van aprendiendo. Si los niños son monolingües ahora en español, ya no hablan la lengua yokotán, pero podemos hacer muchas cosas para el rescate de esos valores. Nosotros también estamos implementando en algunas otras instituciones como a nivel bachillerato, los bachilleratos interculturales, gracias a que también ya tenemos universidad intercultural, que está en Oxolotán, Tacotalpa, y también sus extensiones que está en Villa Vicente Guerrero Centla, está también en Villa Tamulté de las Sabanas, y también se está trabajando en educación para adultos, se están dando talleres en el CEIBA, Centro de Estudio de Investigación de las Bellas Artes de Tabasco, se están dando clases también, no tanto como asignatura en el CECITE, allá en el municipio del centro, sino se están dando como para escolar, pero pues como yo estoy ahí con unas horitas ahí para dar, le digo, yo no lo voy a dar como preescolar, digo como paraescolar, como actividades extracurriculares, lo tengo que dar como asignatura, y como el inglés lo dan como asignatura, y nosotros rompimos esquemas y a trabajar como asignatura. También tenemos en el instituto ¿cómo se llama? En el IESMA, Instituto de Estudios del Nivel Superior del Magisterio, Instituto de Educación Superior del Magisterio, allá también se está dando la lengua indígena como asignatura. Y gracias a que la Dirección General de Educación Indígena también fuimos coautores también de la elaboración de programas de cómo trabajar las lenguas indígenas de primero a sexto grado con la cuestión de la didáctica, entonces con proyectos didácticos. Yo creo que hay muchas experiencias y creo que todo esto lo podemos llevar en nuestras comunidades. Actualmente estamos tratando de ver cómo establecemos convenio
con el sistema de transporte allá en Tabasco, porque ya queremos que todas las carreteras, las calles tengan sus señales todo en lengua yocotán, en lengua náhuatl, en lengua en español, en inglés, en todos, para que podamos demostrar que sí se puede trabajar. Y yo creo que eso es algo muy importante, dar nombres, dar bienvenida en nombre de los pueblos, etcétera, etcétera. Por eso le dije que es muy cortito el tiempo, yo creo que me queda, dice 5 minutos, pero bueno, le quiero dar alguna oportunidad de aquí mis compañeros, de cuando menos que los saluden en su lengua nativa, y yo creo que tenemos mucho que, aquí traemos la propuesta de los compañeros hicimos también allá, nos organizamos por variantes para hacer el foro regional y luego llegamos al foro estatal, y yo creo que traemos bastante propuestas, pero no da tiempo leer todo esto, ¿no? Entonces, yo sí le digo muchas gracias y quiero terminar con algo que también estamos rescatando. Estamos haciendo traducciones no literal, sino interpretativa. Le quiero dar un pequeño poema de nuestro gran autor en Tabasco, Carlos Pellicer Cámara. Chimpecay Tanque Cap. 4 cantos en mi tierra. Tehat tapskop atarón tokop. Y tanhat tapskop akeshet tokop. Tuba pisilja akol colobesón que nos ipap tokop. Hinukayano yidad tokop. Chakahin lo que yan tekat tokop. De agua de Tabasco venimos y de agua de Tabasco vamos. De agua hermosa es nuestro abolengo y es por eso que aquí estamos, dichoso con lo que tenemos. Adiós. Costa Ulela, de Nichel Aña Chilo, ahora Nichel Aña Eliseo, y Tilish Amelia y Segovia, Guano Kikot. Costa Ulela, Titiret la Hati Bulash, Yoket Anetla, Petile México. Muchas gracias, acabamos de escuchar la aportación del maestro Isidro, también nos acompaña Amelia, el compañero Segovia y un servidor Eliseo Martínez, los saludé en mi lengua chol. Me siento muy contento por compartir esta experiencia con ustedes, asimismo también quienes traen ustedes la palabra verdadera, también lo estamos escuchando y muchas gracias por su presencia. Nada más me permito comentarles rápidamente por cuestiones de tiempo la experiencia que he tenido como parte de impulsor de la lengua originaria desde el 96, nace como una necesidad, supongo que muchas de las personas también por necesidad, de adquirir una plaza de educación indígena y gracias a Dios se cumplió ese sueño. Después de la llegada de la universidad que platicaba mi compañero, 2005 hasta 2022, formo parte también como planta docente de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco con sede Oxolotán y se ha hecho mucho también para la difusión de esta lengua, entre ellos he participado en elaboración del programa educativo de la universidad, foros, edición de literaturas, diccionario para niños ilustrados y otros materiales que tenemos igual en el estado de Tabasco. También agradecerle al director de Educación Indígena que nos ha estado invitando por conducto de la maestra Almandina, Miriam y todo el equipo que ha estado detrás de nosotros y los compañeros que están detrás de la cámara, algunos ahorita escuchando esta participación. También le agradecemos a las supervisoras, supervisores quienes hicieron posible también para la organización del foro regional, del foro estatal, que fue muy reciente el viernes pasado. Créanme que todo fue muy rápido y teníamos cierto temor de que si íbamos a tener audiencia o no. Y en la primera parte lo hicimos un domingo, pues un domingo familiar, todo el mundo quiere estar con su familia, con sus hijos, pero afortunadamente tenemos una presencia en ese entonces de 45 personas, entre ellos los maestros, supervisores, estudiantes, padres de familia, investigadores y por supuesto también estudiantes de la intercultural. Y a todos ellos les damos las gracias y por cuestión de tiempo ustedes muchas gracias por escuchar. Muchas gracias al equipo de las lenguas de Tabasco. Por cuestiones de tiempo, como les decía, tenemos entre 10, máximo 15 minutos, ya nos pasamos tantito, pero a ver, un saludo que está pidiendo la compañera. A ver.
Una ets noñe Al Manuel compañero, Segovia. Ets de bellos cobes ni onerigish. Bedak jin dashko pocho de Méndez Tabasco. Huevek tekama dediña jebiuma jebetots bellos cobiesin ya. Naterambata jetñeñe dediña ndashkondak. Nendius yoha Jena Agüejiyu, Yukuyiksheng Nacional, Yechiya, Yetsi, Yebiuma, Atedambata, Yukuyikhama, Bende, Jojoma, Naimi, Gyo, Gueviñe, tu saludo, tutem micha. Yenye Biuma, Dediña, Neyo, Yatsu Etz, Yehesh bata, lo que Nita, Beneda, Tots, Numri Odi, Dashkondak. Nedius Yoha, Jenitzi, Yatumdash, Ni Yukujiksheng, Hutimbata, Naimi, Tsutumbomi, Mana, Da Kagana. Hola, buenas tardes. Soy José Manuel Segovia, soy el presidente de mi agrupación colectiva El Retoño de Mis Raíces del poblado de Ayapa, Jalpa de Méndez, Tabasco. Buenas tardes, hermanos de todas las lenguas y autoridades que nos acompañan. En nombre de mis hermanos ayapanecos, les agradecemos en especial al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas por la participación que nos han dado en esta convención nacional, así como también por la invitación que nos han hecho para este día, y les damos las bienvenidas a todos los que nos acompañan. Desde lo más profundo de nuestros corazones les traigo un saludo a todos ustedes y en nombre de mi equipo de trabajo de rescate y enseñanza de nuestra lengua zoque ayapaneco, les agradecemos por tomarnos en cuenta en esta convención donde daremos vida a un sueño que para nosotros en particular se veía imposible. Gracias. Dios yoja. Dios Siok, gracias. A continuación, me indican si ya está el maestro Jacinto de la lengua ñañú. Muy bien. Vamos a escuchar al maestro Jacinto. Él es presidente del Consejo de Planificación de esta lengua a nivel nacional. Adelante, maestro. ¿Así? Vamos acá, sí. ¿Ya está arriba? Sí. Es que hasha jugar y te que ahí gato yazin chichi shan tini warapaya hanona dangangu habadi heti gato ni ya vista no ya pasa togi ne pubia no ya bafi di beni hugi mag no ya khaya ya pasti ni. Los acabo de saludar en mi lengua, en la lengua ñañú, agradeciéndoles este encuentro que tenemos para tener la oportunidad de compartir acciones que hemos estado trabajando desde nuestras respectivas regiones o estados, lugares de origen, pero también de cosas que estamos pensando que son posibles hacer en estos tiempos que vienen. Tenemos un decenio internacional para las lenguas, pensado para las lenguas, y bueno, entonces hay que tomar esa oportunidad y hay que ponernos manos a la obra para poder cumplir con las expectativas que tenemos. Me acompañan mi compañera Fragancia de Santiago Sánchez, ella es del estado de Guanajuato, y Carolina Paredes Hernández, ella es del estado de México. Como verán, los ñañús estamos diseminados en todo el centro del país. Actualmente en 9 estados de la República tenemos presencia. Estoy hablando de Michoacán, Guanajuato,
Querétaro, el Estado de México, por supuesto que la Ciudad de México también, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Veracruz. Somos 9 entidades a donde tenemos presencia de hablantes de la lengua. Y en ese sentido, pues nos hemos organizado como hablantes de un idioma para poder hacer trabajos de manera conjunto y no estar dispersos cada quien desde sus lugares de origen. Si me permiten, tengo una presentación así rapidita. Lo que les vamos a compartir de entrada van a ser desde tres perspectivas, diría yo, o desde 3 áreas de trabajo. El primero tiene que ver con la fundación de una escuela particular, vamos a decirlo así, es una iniciativa de unos compañeros con quienes nos asociamos y nos agrupamos para hacer este trabajo y creamos una escuela para la enseñanza de la lengua ñañú. Es una escuela particular como cualquier otra escuela y le llamamos Instituto Hogam Uy Ace, eso traducido al español sería algo así como bienestar. Es una asociación civil. Pasamos esa rápida porque esa simplemente es una estructura que tenemos, obviamente un presidente, un secretario, un tesorero y el Consejo de Vigilancia. La pasamos, por favor, y en la siguiente, la anterior. Si me hacen favor de poner la anterior. Bien, como verán, el Instituto Hogam Uy Ace, somos una organización que se dedica a dar asesoría a través de talleres, enseñanza y aprendizaje de la lengua y cultura ñañú. Tenemos como objetivo el de organizar y ejecutar actividades de investigación, enseñanza, formación y difusión para el fortalecimiento y empoderamiento de la lengua y cultura ñañú, abriendo espacios para el desarrollo lingüístico, cultural y social de la comunidad ñañú. Nuestra misión es ser una organización dedicada a generar espacios de desarrollo comunitario, fortaleciendo la lengua y cultura ñañú. Tenemos una visión de ser a futuro una organización transformadora de políticas públicas en hechos concretos y que aterricen en los pueblos indígenas, en este caso en los pueblos ñañú. Nuestra meta o nuestras metas como organización es que elaboremos a través de programas de trabajo a corto, mediano y largo plazo para la revitalización, desarrollo, fortalecimiento y empoderamiento de la lengua y la cultura ñañú. Gestionar recursos para estas actividades, por supuesto, abrir espacios de posicionamiento y un fin, creo que todos deberíamos de estarle apostando hacia allá, es que nuestras lenguas logren empoderarse también, igual que el español, igual que cualquier otra lengua del mundo. Esa es la pretensión. Nuestras acciones las tenemos ahí en un plan operativo que diseñamos, pero solo quiero recalcar que al final pretendemos crear un centro de evaluación y acreditación para hablantes de lenguas indígenas, además de las anteriores que observan ustedes ahí en la presentación.
tenemos esas áreas de atención, las están atendiendo distintos compañeros. Y el segundo trabajo que estamos ejecutando es desde la Procuraduría General de Justicia. Su servidor es intérprete y traductor en lengua ñañú. En Hidalgo se dio la posibilidad de la creación de plazas para poder atender esta parte de las traducciones y las interpretaciones, y actualmente trabajo con la Procuraduría General de Justicia allá en el estado de Hidalgo. Desde ahí hemos trabajado con interpretaciones y traducciones, por supuesto, pero también nos dimos a la tarea de crear un protocolo de actuación para peritos, intérpretes y traductores en lenguas originarias mexicanas, protocolo que ya fue publicado por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, con el apoyo de ellos, por supuesto. Hemos trabajado en conversatorios para difundir los derechos lingüísticos y estamos trabajando en señalética institucional. Eso desde esa institución donde yo presto mis servicios. El otro frente, vamos a decirlo así, desde donde estamos desarrollando trabajos muy importantes sobre la lengua ñañú, es desde un colegio académico nacional de la lengua ñañú. Así lo llamamos, fue creado un poco hace más de 2 años. Nos constituimos como un colegio académico nacional de la lengua y lo integramos los 9 estados de los cuales les hablé en un principio. Desde este espacio hemos estado trabajando en reuniones nacionales, en reuniones por estados y en reuniones regionales. En las reuniones nacionales hemos hecho acuerdos con todos los que integramos este colegio. Hemos trabajado en las consultas para la reforma constitucional, hemos colaborado también en ese trabajo y desde los estados estamos proponiendo trabajos para el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas, y desde las regiones de los distintos estados hemos estado trabajando ya en la certificación para intérpretes y traductores y acreditación también de competencias lingüísticas. En cuanto a la certificación, hemos certificado con el apoyo del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas a compañeros del estado de Guanajuato, de quien Fragancia, ella es una de las primeras personas que se certificaron, del Estado de México, mi compañera Carolina, entre varios compañeros más. También lo hicimos con el Estado de Querétaro y también lo hemos hecho en el Estado de Hidalgo. Y en cuanto a las acreditaciones, ya se trabajó con Tlaxcala y hemos hecho una amplia difusión de todo lo que estamos haciendo a través de la radio, a través de spots, a través del internet, a través de todos los medios que están a nuestro alcance, incluso pintando bardas como si estuviéramos en campaña política, ¿no? Pero pintando bardas con mensajes en lengua ñañú. La pretensión, como les comento, es que nuestra lengua sea visible, que sea audible, pero que finalmente resulte ser de uso cotidiano. Ese es el trabajo que estamos haciendo como colegio académico ñañú, y creo que armonizando el trabajo con los 9 estados de donde somos hablantes, podemos avanzar mucho, porque si en un principio cada quien hacía sus propios trabajos en sus estados o en sus respectivas regiones, pues pasaban muy desapercibidos. Ahora que lo estamos presentando como un bloque grande, creo que hay más oportunidad de que seamos mejor visibilizados. Eso es a grandes rasgos, compañeros, lo que puedo compartirles acerca del trabajo desde esas 3 grandes áreas de las que les he estado comentando. Muchísimas gracias. Le cedo la palabra a Caro y a Fragancia para que simplemente los salude y les cuente su experiencia sobre la evaluación que tuvieron brevemente y su correspondiente certificación. Mi nombre es Carolina Paredes Hernández, soy hablante ñañú del Estado de México. Bueno, ya el maestro Jacinto nos presentó.
El trabajo de certificación es algo muy prioritario para nosotros los hablantes porque ello nos permite pues seguir difundiendo nuestra lengua en todos los espacios. Y bueno, tener ya esa certificación nos apoya bastante para poder hacerlo también ante otras instancias y que efectivamente se use sobre todo las normas de escritura, que eso es lo más relevante para nosotros, impulsarlo y que se vea ya la escritura de nuestra lengua. Bueno, eso es lo que puedo compartirles. Muchísimas gracias. Gracias, maestro. Adelante, maestra. Hay una tercera participación. Teguishonde gazo yu, jamodewa, en jugazo no yebefi, nuga viñoño, no ñoño viñoye joimen toti. Yo soy Fragancia de Santiago Sánchez, hablo el ñoño, la variante de la región noreste. Parte de las experiencias del Colegio Académico Nacional, bueno, surgió armar el grupo como actividades después de la norma, después de la publicación del documento de las normas de escritura. Son acciones que tenían que estar haciendo a nivel estatal y a nivel nacional. Y esta es una de las acciones pues, que permite la participación de la mayoría de los 9 estados que hablan la lengua otomí, ñañú, y conformar equipos, armar talleres, la certificación, la capacitación, formar a las nuevas generaciones, armar grupos de cuentacuentos en la parte didáctica pedagógica con los niños, cuentacuentos, oratorias, bueno, promover diferentes acciones que permitan el uso y la promoción de la lengua, tanto oral como escrita. Entonces, en la parte que a mí me toca, en la parte educativa, pues estamos trabajando a nivel estatal, a nivel regional, para lograr todas estas acciones a favor de la lengua ñoño, en este caso. Y bueno, la última participación de la región centro Huasteca Golfo es con la lengua náhuatl, por lo que le pedimos noyolikni tirso huelis ti techilis tlinon ticuasque y panmotequillotl. Canon tinemi tirso temachtieni tlasocamati. Un payao. Envié una presentación, no sé si la pudieron abrir. Apoyan, ahí está. Huelis tipeguas. Tlayua ni pishki sete mictli. Nikitas que niscatza, expoli guanchicueyi tetahme, gualayaya, guanestlastul macayaya, nesliaya, conet. Hamushita huelcawa mutlastul, sikinikneli uchimuikniwa temescotlali. Ni Isaac, guanicuamachilik nupatetahme, ya hayatumasehuastlastul tenimescotlali. Wang namayeka ni pia pakilistri pang noyolo pampasentikati istuke pang ni mezcotlali. Anoche tuve un sueño y en ese sueño vi a 68 ancianos de rostro tranquilo y pelo cano llegar hasta mí y decirme: hijo mío, no abandones tu lengua, no abandones tu pueblo. Hermánate con los demás indígenas de este México nuestro. Cuando desperté, comprendí que esos 68 ancianos eran nuestras 68 lenguas originarias de este país tan hermoso. Y por eso hoy que estamos aquí juntos, les comparto mi experiencia de manera poética. Porque considero
hermanos. Mi nombre es Yorteot, pero bueno, en castellano me dicen Tirso. Y creo que una parte importante de todo lo que hemos trabajado, lo hemos hecho desde el punto de vista jurídico, pedagógico, pero creo que lo más importante es cómo hacerlo desde el hogar, desde la comunidad. Desde 2019 comencé con una experiencia, podemos pasar a la siguiente diapositiva, comencé con una experiencia denominada en lengua indígena para responder a las 4 preguntas. ¿Cómo nació la mediación lectora en lenguas indígenas? Masehuastlatempoalistli. Teniendo como contexto a mi pueblo, el estado de Veracruz, donde coexisten 13 lenguas originarias, y después de haber egresado de una especialidad en la UAM, Xochimilco, de mediación lectora, porque mediación lectora hay en todo el país, pero mediación lectora en lengua indígena no había antecedentes precisos. Por eso es que junto con una compañera de generación nos pusimos a tallarle y crear el programa de mediación lectora en lengua indígena, así se dice en castellano. Para nosotros es Masehuastlatempoalistli. Y a través de una formación holística que recoge todo lo que ya dijimos, teatro, poesía, oralidad, gastronomía, cosmovisión, de todo, para establecer un puente vivo entre 3 mundos y lograr de esta manera despertar el interés de todos, porque todos hemos caído en la enajenación, todos somos objeto de esa enajenación que nos hace ir diluyendo nuestras lenguas originarias. Y entonces en 2019, que tenemos el proyecto, el Instituto Veracruzano de la Cultura y el Instituto Veracruzano de Asuntos Indígenas creyó en nosotros y implementamos ese proyecto con 25 voluntarios indígenas de las etnias Otomí, Náhuatl, Tenec, Totonaco y Popoluca. 5 y 6 con la de Náhuatl del centro. 25 voluntarios, porque no se gana ni un peso ahí, pero se gana amor, amor a lo nuestro. Y tenemos que llegar al corazón de nuestros hermanos. Y comienzo con mi sala de lectura de manera individual, Papalot, que significa mariposa, y aprendimos a volar poco a poco. Y entonces, Papalot se convirtió, después de trabajar con niños de comunidades nahuas, se convirtió en una sala de lectura dinámica, errante. En Papalot difundimos 5 lenguas originarias de las 13, como pueden ver ahí en la imagen, tratando de resaltar y la creación de una sala de lectura con enfoque intercultural en Huatusco. Hoy los niños que ven ahí tienen 2 libros, niños de 7 a 12 años, con enfoque intercultural, aclaro, por Editorial Resistencia. Es decir, es una experiencia en la que creyeron. Gente incluso de la iglesia nos ayudó para publicar esos 2 libros. Y en donde hay textos referidos a la naturaleza, referidos a la cosmovisión, a la gastronomía, y cantan monana mutata choca pampatati monamictis guanani que le amo choca pampatash canatimikis. Aquí no pude sacar ya en mi mochila, ahí traigo el libro Xochimili, que hace unos días presentamos junto con mi hermano Totonaco, que está aquí también, allá en Playa Vicente. Entonces, en eso consiste la mediación lectora. Dice, ¿quiénes lo hacen? Les repito, esos 25 voluntarios, hoy quedan 12, porque les repito, de repente es cansado trabajar sin dinero, sin nada.
solamente con fuerza de voluntad. Entonces, están estos pueblos trabajando con nosotros y es decir, ¿qué nos entrega? ¿Qué resultados? ¿Qué impacto nos produce la mediación lectora en lenguas originarias? Aquí está mi compañera Irla también, que ya se contagió también. Y hoy pertenecemos, nos consideraron en el Programa Nacional de Salas de Lectura y pertenecemos a la Mesa de Pueblos Originarios. Y ya se grabaron audios para el INPI. Y el INALI también nos consideró en algunos trabajos. Esto es mediación lectora en lengua indígena y hemos provocado acervo porque nos quejamos siempre de que no haya acervo. Pues hay que producirlo, hay que hacerlo. Y en las salas de mediación lectora en lengua indígena se produce de todo. Audios, libros, todo lo que vamos a ocupar. Esto provoca la revitalización porque vamos a la comunidad, no a una escuela. Los niños están de escuela. Ellos quieren escuchar en su ámbito asando plátanos y contándoles una historia, contándoles la cosmovisión y las creencias, ¿no? Y hoy hay un impacto nacional. Ya fuimos a Chiapas ahí muy poquito y ofrezco esta oportunidad de poder compartir este proyecto exitoso de la mediación lectora en lenguas originarias. Ya nomás vemos las imágenes porque ya de hablar es mucho. Las siguientes, con una pausa leve. Miren, ahí estamos. Incluso ya utilicé Kamishibai, que es una técnica japonesa, ¿no? Ahí estamos con chinantecos, con varios grupos, ¿no? Ahí estamos en Papantla, en Tajín, en Tlachichilco, donde se habla tepehua y otros idiomas. Hay un gran reto. Veracruz tiene 13 lenguas, voy en 6 y voy por las demás. Tlaxcabati Miak. Muchas gracias. Tlaxtlahui Temachtiani Yaotzin. Les pedimos ahora a las y los compañeros de la región norte que nos compartan su presentación. Para ello, a continuación, los hermanos de la lengua Yoremnoki hacen uso de la palabra. Les pido apoyo para que le pasen el micrófono. ¿Puede alzar su mano, por favor? Yoremnoki. Ahí está. Gracias. Bueno, usted si yo se planeaba que se mal leía en tribune vais a we si me mi no lo por la neme mi ne junita en tim ya la vetivo y tom yo lem no kim la vetivo. Muy buenos días a todos. Agradezco la invitación que me hicieron. Mi nombre es Clemente Neyoy Yocupicio. Soy presidente del Consejo de Planificación Lingüística Yoreme, que se formalizó el 29 de noviembre de 2021 y además enlace en esta ocasión el Yoremnoki. Quiero comentarles un poco sobre los antecedentes, ¿verdad?, de lo que hemos venido haciendo en relación a nuestra lengua. Desde 1982 hemos venido haciendo la lucha para que nuestra lengua no se pierda, ¿verdad? Nuestra lengua es una de las lenguas que pues está considerada dentro del catálogo de las lenguas en peligro, en riesgo de extinción. Les quiero decir que desde el 82 a la fecha, los compañeros etnolingüistas de allá de Sonora, Francisco Almada,
quien pues se ha dedicado al estudio sistemático de nuestra lengua, pues hizo la primera propuesta y nosotros colaboramos con él para propuesta de alfabetización del alfabeto, y en donde colaboramos, tuvimos 4 años analizando nuestra lengua y de ahí para acá, pues hemos elaborado libros de texto indígena con la Dirección General de Educación Indígena, y también hemos hecho la traducción de la Constitución Política de México a nuestra lengua. Y ahora en 2019 pues alcanzamos a que se presentara oficialmente la norma de escritura Yoreme en San Pedro Viejo de Chojoa, Sonora. En donde el Instituto Nacional de la Lengua Indígena pues fue la que estuvo acompañándonos, y a partir de ahí empezamos a luchar con más decisión desde las comunidades en este caso para salvar nuestra lengua, ¿verdad? Porque pues ahorita se requiere de hacer acciones concretas para enfrentar esta crisis por la que atraviesa nuestra lengua. Y entonces, el 29 de noviembre del 2021 se formalizó el Consejo de Planificación Lingüística Comunitaria de Yoreme en Hermosillo, donde pues ahí se formalizó y me nombraron presidente del consejo. Y quiero decirles que nuestra lengua, pues los hablantes no tienen una actitud positiva hacia ella porque pues no se avergüenzan de la lengua, ¿verdad? Y entonces hay ancianos que aún siendo yoremes no se comunican en el idioma con los jóvenes y niños. Y entonces esta es una gran tarea que tenemos que enfrentar para desbloquear esa actitud que se tiene, ¿verdad? Porque de hecho la transmisión intergeneracional ahí pues en la actualidad está en crisis, pues difícilmente vamos a encontrar a niños que hablen la lengua mayo, la lengua yoreme. ¿Por qué? Por lo mismo, pues de que no se enseña en el ámbito familiar, por lo que pues nosotros hemos identificado esta problemática y es por eso que en nuestro plan que hicimos como consejo, contemplamos 13 líneas de acción. Es un plan preliminar pues para enfrentar esta situación de crisis de nuestra lengua, ¿no? Y como primer punto teníamos lo que es el autodiagnóstico sociolingüístico, que pues ya sabemos cómo está la situación de nuestra lengua, pues no se nos dificulta llevarlo a cabo, ¿verdad? Pero no necesitamos pues hacer un riguroso autodiagnóstico sociolingüístico. Esa es como la primera línea de acción, pues la otra es lo que es la concientización y la sensibilización de nuestra lengua, que pues tenemos que platicar directamente con las comunidades, con los padres de familia para que tomen las decisiones y enfrentar y revertir la pérdida de nuestro idioma. Otro de los grandes acciones o líneas de acciones la línea de acción que tenemos considerado es lo que se refiere
a la visualización de nuestra lengua yoreme, pues necesitamos nosotros que se visibilice en todas las comunidades, en todos los espacios, ya sea públicos o privados o en los medios masivos de comunicación. Y por el otro lado, tenemos también que, como otra línea de acción, que nuestra lengua pues se enseñe en lo que es la enseñanza intergeneracional, pues que se enseñe en las familias, ¿verdad? Y otra es que la otra acción es que la documentación de nuestra lengua que tanto falta hace, pues no tenemos un centro de desarrollo de la lengua yoreme, y nosotros lo que estamos luchando es tener con este centro de desarrollo de la lengua para documentar nuestra lengua en todos los temas pues que se requiere. Y la otra línea de acción es lo que se refiere a la difusión de nuestra lengua, porque tenemos que difundir nuestra lengua por todos lados, pues, ¿verdad? En los medios masivos, en los medios electrónicos, etcétera, etcétera, en la radio, en los periódicos. No lo hemos podido hacer hasta desde que nos formamos como consejo, no lo hemos podido concretar, pero estamos en el plan, ya tenemos un plan preliminar para atacar este punto. Por el otro lado también tenemos lo que se refiere a lo que es la enseñanza escolar, pues en educación indígena, pues en este caso, pues sí hay maestros, hay escuelas, hay de los niveles inicial hasta el primaria, pero pues se ha dejado a un lado la enseñanza de nuestra lengua en las escuelas, y es por eso que también en este sentido queremos exigirle a las instituciones del Estado, en este caso a la Secretaría de Educación y Cultura, para que tome cartas en el asunto. Este plan de trabajo como Consejo de Planificación tiene mucho que ver de la decisión que estamos tomando nosotros, tomando en cuenta la realidad, la crisis que vive nuestra lengua. Entonces, son acciones que como quisiéramos nosotros llevarlas así ya de una vez, pero por diferentes motivos que ya aquí han comentado los compañeros, no hemos podido concretar bien esto, ¿no? Por el otro lado también es muy importante lo que es la línea de acción de la certificación y de los traductores e intérpretes, que casi no tenemos nosotros, no hay muchos mayos certificados, ¿verdad? Sí hay traductores, pero se requiere que se certifiquen y de tal manera que hemos pensado también como otra línea la creación de un centro regional de nuestra lengua, ¿verdad? Que tenga su propio presupuesto. Quizás sea muy ambicioso, pero esta es una lucha pues, que lo queremos lograr en los 10 años, ¿verdad? Que del 2022 al 2032. Otra línea de acción es la institucionalización de nuestra lengua, pues tenemos que institucionalizar la lengua yoreme en todas las instituciones del Estado para que tenga presencia y como les acabo de decir, pues son un montón de actividades que hay que hacer. Aquí está el plan preliminar, pero pues hay muchos factores que no lo hacen posible, ¿no? Y entonces, para concluir con esto, quiero decirles que en el municipio de Chojoa estando haciendo la lucha sobre el presupuesto que le corresponde a la lengua, ¿no? Que de acuerdo a la ley de gobierno, de administración municipal, pues los ayuntamientos tienen que desarrollarse nuestra lengua, ¿verdad? Y debe de haber una partida específica para esto. Hay muchas necesidades, no tenemos local, no tenemos transporte para trasladarnos a las comunidades, ¿verdad? No tenemos
principalmente el local. Entonces, el Consejo pues ha tenido sus fortalezas, ha tenido sus debilidades y todos lo vamos haciendo de acuerdo a nuestras posibilidades hasta ahorita. Por eso es que no hemos podido avanzar. Como ven ustedes ahí en la pantalla, ahí están las necesidades y problemas. No tenemos presupuesto para gastos de alimentación, transporte, para realizar con éxito estas actividades, no tenemos presencia en las instituciones, nos falta acompañamiento formal, no nos reunimos todos los integrantes del Consejo de Planificación, no nos hemos dado a conocer en las comunidades lloremes, falta de difusión del Consejo de Planificación en los medios masivos, falta de darnos a conocer con las autoridades tradicionales y llevarles el plan de planificación para su análisis, falta de una unidad para transportarnos a las comunidades lloremes. En fin, hay un montón de necesidades que tenemos. Pero como se ve en la pantalla, pues en cuanto a las fortalezas, pues ya hemos elaborado el plan preliminar, hemos hecho reuniones periódicas del Consejo de Planificación. La inclusión del plan en el desarrollo municipal sí lo hemos hecho porque ya tenemos el plan ahí metido en el plan de desarrollo municipal de Chojoa, pero falta lo más importante, el presupuesto que se ejecute, pues, pero como esto es una lucha, pues lo vamos haciendo conforme se vaya avanzando, ¿verdad? Y entonces, por último, pues está la falta de la unidad, ¿no?, para transportarnos a las comunidades. Pues esos son mis datos, el enlace, pues ya se los di. Y entonces, pues, muchísimas gracias. Pues estoy muy agradecido de estar aquí con ustedes, con todos y con todas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro Yocupicio. A continuación, los compañeros de la lengua Jiaknoque, conocida también como Yaqui. Por favor, si alza su mano para ubicar. Ahí está. Gracias. Ewi. Chabatnatakai, achaim, maalam, yan lautipoinim aneme. Intoquetiva una lenia guame inimi inalio hueyecame. Juan. Into inilini quechua itomac tequipanoame, itomac etejo tahueyame, Nicandro. Into hibas una leni guame batoim, inali potequipanoaca inim aneme, into guabatora, inim bobiarapo, México ponascuacteme, inim yeuyumalame. Wakanchim llora luturiata, hijariame, into cheabat natacay, nocponatecay. Buetu kunama nokpo chivestisim into inilenia que tiba una lenzo guameya yauram esta un becatana inim aneme canete ampo en chimteuatane na level lemo chabat nata kai liotane ait vaisai ito maye ait chukula na level lemo yeuta tine en chima ait vaisai que en chima ait tiopania que tem ala ea. Buenas tardes, compañeros. Sean bienvenidos. Principalmente, pues agradecemos a Juan, a todos los integrantes, a Nicandro, que siempre ha tenido la buena disposición, y a todos los compañeros que han estado colaborando para que este evento sea realidad. Hemos escuchado comentarios, experiencias desde distintas culturas y nos parece excelente, porque nos damos cuenta que en cada una de las regiones las propuestas y las experiencias vividas pues son diversas. Y a partir de que nosotros correspondemos a ciertas regiones, pues también tenemos otras formas de vida, otras formas de relacionarnos socialmente, lo que normalmente se le llaman como usos y costumbres, ¿no? Entonces, cada quien nos acomodamos de acuerdo a las reglas y a las normas que nos van estableciendo la comunidad.
Pero lo que vale aquí compartir, al final de cuentas, son los proyectos que se abordan desde las diferentes lenguas y nos dan ideas para poderlas incluir dentro. Quiero hablar un poquito de los antecedentes para poder después entrar a la propuesta y hacer algunas observaciones en la cuestión del papel y el desempeño del consejo a la que soy parte. Soy suplente del presidente, aunque pues hace muchos años que hemos venido colaborando en la parte de la planificación lingüística e incluso desde antes que naciera el INALI, ¿no? Y entonces eso es algo que les quiero comentar y para que lo conozcan, cómo es que atendemos esta cuestión de la lengua en la región del Yaqui. Y ustedes me supongo que han de estar enterados de que hasta ahorita lo que tenemos en el avance con el gobierno federal, en el marco del plan de justicia, pues lo seguimos abordando y seguimos actualizando el uso de la lengua en el ámbito comunitario. En la cuestión de los hablantes, de acuerdo al censo del INEGI, del 2021, pues se cuenta que son 18.595 los que hablan la lengua en 109 localidades, mientras que en el 2010 eran 17.592 hablantes. En la situación actual en la cuestión sociolingüística, pues hablan los niños, hablan su lengua, el yaqui, los adultos, los ancianos, y en las distintas estructuras institucionales de organización comunitaria, como entre la autoridad tradicional y lo que son las autoridades eclesiásticas y lo que son las familias. Eso es lo que tenemos en parte. Hay zonas periféricas del territorio yaqui en donde por contacto con las zonas urbanas, pues la relación que se mantiene ahí, pues se pierde la lengua. Casi todas las comunidades que están en las orillas se están perdiendo, no hay una transmisión de la lengua y mucho menos la cultura. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que entrar, desde nuestro ámbito del oficio, el desempeño o el trabajo que tenemos. El tiempo está muy corto, ¿no? Ya me están presionando de que nada más tengo 5 minutos y para compartir experiencia pues se requiere de la atención y a mí me habría gustado hablarles de toda la experiencia para que pudiera entenderse el proceso dialéctico de la historia de la sociedad del yaqui, pero pues en fin, ¿no? En algún momento. Entonces ahí es donde el comité, donde el Consejo Lingüístico tiene que entrar y tiene que ir de la mano con las instituciones, principalmente con los padres de familia, que son quienes gestan la lengua, ¿no? La madre primeramente, aunque el papá también tiene la obligación, no nada más la madre, aunque se le diga que la lengua es lengua materna, pues también es lengua paterna, ¿verdad? Es una obligación de ambos, más los parientes y los que viven en la familia. Y los segundos padres, pues seríamos los maestros de todos los niveles educativos que existan en las zonas. Entonces, aquí es muy importante que las instituciones educativas, ¿no?, que atienden, se sensibilicen y conozcan los derechos de los niños y de los jóvenes, a que sean formados en su propia lengua. Entonces yo aplaudo, felicito a quienes hayan invitado a la maestra Lupita, a la doctora Lupita, que es la subsecretaria allí en el Estado,
en políticas educativas, a JOR, que pertenece a la Dirección Intercultural, para que nos escuchen y que si venimos del estado de Sonora no estemos desligados, sino que seamos un equipo para poder mejorar esta cuestión de la planificación lingüística. Entonces, es importante que los jóvenes atendidos desde las edades tempranas, desde preescolar o en su caso desde inicial, primarias, secundarias, nivel medio superior, sean atendidos de manera bilingüe. Y yo creo que ese es el motivo por el que estamos aquí. Ahora bien, eso por un lado. He escuchado que hay asociaciones, que ustedes crearon asociaciones civiles. Es otra manera de cómo es que se pueda apoyar y trabajar, pero no de manera independiente, sino de manera integral, ¿no? Eso es lo que yo aprendería en esta reunión, de que todos estemos juntos, no aislados. Entonces, de lo que me informo es que el Consejo puede también ser partícipe en todos estos niveles educativos y junto con las autoridades educativas poder entablar un diálogo para establecer la ruta o la estrategia de acción en beneficio de la lengua y la cultura. Entonces me parece muy buena idea, no trabajar independientes, sino ir de la mano, y aprovecho que están aquí las autoridades para que y que lo hayan escuchado a nombre de ustedes, que el trabajo en equipo sale mucho mejor que trabajar aislados. Y una cuestión que también escuché es la necesidad de los presupuestos. El Consejo hasta ahorita se organiza, planifica, pero a veces es muy importante para que se trabaje bien, se requieren gastos para traslado y muchos gastos, ¿verdad? Entonces es muy importante que se considere esto. El Consejo puede trabajar dentro del marco del plan de justicia, como me han dado las ideas, de trabajar con medio superior, toda la educación básica y medio superior y hasta con la universidad. Ustedes sabrán que en el marco del plan de justicia para los yaquis se ha creado una universidad intercultural, la Universidad del Pueblo Yaqui, en donde nos ha tocado la suerte también de colaborar para crear los programas de las carreras, y se han adecuado a las necesidades y al contexto. O sea que se ha tenido mucho cuidado en la cuestión de la pertinencia, ¿no? En donde obviamente que la lengua tiene que ser utilizado como un elemento transversal en todos los programas. Bueno, pues yo creo que por la presión hasta aquí lo dejo, pero sí me habría gustado mucho más tiempo para plantearles otros proyectos alternos que creamos para la atención de educación básica, muy semejante al Consejo de Planificación Lingüística, que en algún momento se llamó el Proyecto Educativo de la Tribu Yaqui, que atendía a esta cuestión del uso de la lengua en los niveles educativos, y se crearon áreas de atención, ¿no? Pero no me alcanza el tiempo. Entonces, felicidades a todos, a los que organizaron, a los que vienen de los diferentes lugares, y a las autoridades que también nos acompañan. A todos, muchas felicidades. Gracias. Muchas gracias. Una última participación que me parece vale la pena escuchar. Muchas veces es difícil la participación de las mujeres, la equidad y paridad de género. Por favor, maestra, compártanos su experiencia. Muy breve. Le presto el micrófono.
Juasia, Cain Conde Rasteñan, y Juasie, ya, Inali, Sacintua. Muchísimas gracias a todos los que estamos presentes aquí. Muchísimas gracias a nuestra gran institución, INALI de México. Voy a ser breve. Soy Epifania Miranda Pacheco de la comunidad indígena de San Luis de Malacayuca. Hace unos meses, bueno, ¿cómo surge la experiencia, esta experiencia? A través de una investigación desde mi comunidad indígena del estado de Puebla, se realiza la investigación por qué ya no se continúa con la lengua, con la enseñanza de la lengua a las nuevas generaciones. Algo tan simple, pero tan significativo. En esa respuesta de esa investigación es porque los papás sufrieron discriminación y ya no querían que sus hijos pasaran por lo mismo. ¿Sí? A raíz de esa situación nace la inquietud de hacer de preservar la lengua, y gracias al Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas fue un proyecto piloto que realizamos en abril del 2022. Fue un proyecto de 4 meses en donde nace Caqueenguiwa, Nidos de Lenguas. Esto va dirigido a niños y niñas de 3 añitos a 7 años. Era originalmente el proyecto, pero con la demanda y la aceptación, casi tuvimos ahí cerca de un poquito más de 100 niños de diferentes edades. Entonces se optó por 2 talleres de lengua, se dividió de 3 a 7 y de 8 años a 15 años. Este taller de lenguas, ¿en qué consistía? De tener también un trabajo colaborativo con sabios de la comunidad, personas con grandes conocimientos ancestrales, sabidurías, técnicas que debemos de preservar y conservar para estas nuevas generaciones. También en este taller, curiosamente, pues llamaba más la atención de las mamás, porque ellas decían, ¿cómo enseño? ¿Cómo mi hijo ya no lo habla, mi hija ya no lo habla? Gracias a la participación de estas mamás, también se logró este objetivo. Llegaron las mamás con sus pequeñines, interactuaban, y algo muy curioso que guardo en mi corazón. Me acuerdo que esto lo hacíamos, es así, y en conjunto se hizo este trabajo colaborativo, desde juegos tradicionales, la matatena, la lotería, el avión, muchísimos juegos tradicionales en la lengua materna en Guiwa de la comunidad de San Luis de Malacayuca. También ahí es un aprender, reaprender de tanto conocimiento, de verdad respetuosamente con nuestros abuelos. También en este taller fue vivencial de campo, nos fuimos a ver plantas medicinales, ¿sí? De verdad que fue algo maravilloso de aprender y reaprender con nuestros pequeñines, cuentos, leyendas que contaron nuestros sabios y que se podían transmitir. Ahí en las diapositivas se muestran los trabajos y el interés también de estos adolescentes, que también aparte de que no podían escribir, empezamos con el alfabeto, con los sonidos, ¿sí? Y algo que rescato también, el taller en un inicio era 3 días, 2 horas para que cumpliera con su objetivo, pero ¿qué creen? No fueron las 2 horas. Llamar la atención, como muchos de los que estamos presentes son docentes y catedráticos, era la atención de estos pequeñines a través de actividades lúdicas, media hora, 1 hora. Pero con ese tiempo fue suficiente de lograr esos resultados. Tuvimos niños que estaban con 0 de hablar la lengua materna, y el resultado fue de que se aprendieron números, se aprendieron colores, el saludo. Y algo muy importante, en este taller también rescato esa cosmovisión que tenemos los pueblos originarios. No nada más hablamos de costumbres y tradiciones, sino los principios y los valores, que tenemos algo que no se puede comunicar y transmitir, sino que lo tienes que vivir. Por ejemplo, un saludo, anteriormente nuestros abuelos era reverencia. Pido permiso pasar, pero con mucho respeto. Y algo que eso no se puede transmitir en un texto, eso tiene que ser vivencial.
A partir de ese taller generamos materiales didácticos en la lengua materna, ¿sí? El cual también ahí las mamás interactuaban con los pequeñines, pero también las artesanías. Ahí entre mamás, entre el equipo colaborativo, las mamás dicen, yo sé tejer el tenate, el cotón, hacer el gabán. Pues ahí hicimos ese gran trabajo colaborativo de que 2, 3 mamás iniciaron el taller. Entonces, ya no nada más fue dirigido para cierto tipo de niños a cierta edad, sino que también fue de que las mamás, a pesar de que es una comunidad, no hay lugares de esparcimientos, era un lugar en donde las mamás platicaban sus grandes enseñanzas, ¿sí? Quehaceres, remedios caseros, tejiendo el tenate y sus niños jugando juegos tradicionales. Sí, fue impresionante el taller, el cual ahí se muestra la matatena, las piedritas del 1 al 7. Digo, a través de esos juegos aprenden muchos nuestros niños. Esa es la gran experiencia y satisfacción que les quería yo compartir, aportando ese granito de arena, y de verdad agradezco al Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas. Fue un taller de 4 meses, ahí están en la fotografía se observa, recibieron su reconocimiento. ¿Y qué es lo que falta por hacer? Desde mi comunidad, desde nuestras trincheras, mi comunidad, los docentes, hay una escuela bilingüe, pero los docentes no hablan mi variante. Una experiencia que vivimos también en este año, en una impugnación ante los tribunales electorales, es de que hacen una convocatoria en otra variante de la misma lengua anguigua, pero no fue caso exitoso, porque era otra variante. Entonces también es importante conocer nuestros derechos lingüísticos. Respetuosamente cada variante, ¿sí? Tiene su fonética, su gramática, ¿sí? El léxico, ¿sí? Falta por hacer, sí, y es a través de estos proyectos en donde cada uno de nosotros podemos colaborar hacia este diseño de las lenguas, hacia la lingüística. Muchísimas gracias. Huasia acá en Conda, Rastenda, Di, Kokundi Hiida, Huasianda. Lo posible de que se compartieran estas experiencias lo más que se pudiera. Sabemos que no podemos decir todo, los tiempos nos limitan, pero al ratito vamos a tener 4 mesas de trabajo donde ya se puede todavía ahondar en cuestiones mucho más específicas. Antes de ir a comer, yo creo que podría participar alguien que pudiera hacer una pregunta, y no abriríamos una ronda muy grande porque continuamos con las mesas de trabajo. Adelante, maestro Enrique. Por favor, si le pasan el micrófono al compañero. No están participando aquí, se llama escuela, y esas escuelas me dio gusto cuando llegó el de Veracruz, que dice que es director de educación, supongo de indígena. Así deberían venir a nivel nacional. ¿Para qué? Para que llevaran todas las inquietudes, los esfuerzos que están haciendo desde el norte hasta el sur, hasta Yucatán. Entonces, para revertir todo el proceso de pérdida de las lenguas, tenemos que hacer un trabajo arduo, como hizo la Escuela Rural Mexicana, como hizo el ILB, y ojalá con la reflexión que nos dio el maestro Juan Gregorio, lo comentemos, lo reforcemos hoy en la tarde y mañana, pero que de nada va a servir 10 años más si seguimos trabajando cada quien por su lado. Gracias. Maestro, por ser breve, justo así queremos. Maestro, a ver, vemos que hay muchos animados. A ver, maestro Gabriel, adelante. Bien, Juan Barrios, muchas gracias. Creo que ya adelantó algo el maestro Juan Gregorio, justo como lo comenta el maestro.
Mire, todos los que estamos aquí somos producto de este modelo educativo que nos llegó allá en las regiones indígenas. Estoy hablando por allá por los años 60, que es por las fechas en que a nivel nacional nos metieron esta educación. Y desde este pensamiento que nos formaron, estamos tratando de construir los esquemas de la lengua, de cómo preservar, cómo protegerlas. Yo quisiera que rompiéramos un poco ese esquema porque realmente es algo dañino lo que se está haciendo. Yo he sido un poco ya crítico sobre lo que sucede con respecto a la educación indígena. A nada nos está llevando la enseñanza que nos dan con este modelo educativo. Lo único que se hace es reforzar más esta cultura nacional y abandonar la cultura nuestra, la auténtica, la que debemos reforzar más. Sucede que, como dicen en lingüística, hay una diglosia, ¿no? Que se prefiere más la lengua dominante y dejando más débil la lengua que minoritaria. En ese sentido, pues, estamos reforzando más la cultura nacional. Yo quisiera que aquí realmente lo viéramos desde la perspectiva más interna, más desde la comunidad indígena, desde donde es uno, y desde ahí construir esta preocupación que tanto nos necesita las lenguas indígenas del país. A ver, sí me gustaría que pudiéramos cerrar con una ronda y les ruego que sea la ronda y la respetemos, por favor, para ajustarnos con la agenda. A ver, vamos a enumerar y sería la ronda que participaría, pero sí les pedimos muy breves. A ver, vamos a comenzar. 1, 2, 3, a ver, otra vez voy a comenzar porque cuando voy así se van animando más y sería la última ronda, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en ese orden y muy breves, por favor. Adelante, acá comenzamos. Buenas tardes, mi nombre es Laura Herrera, soy de la comunidad afromexicana Negros Mascogos. Para nosotros es muy importante estar aquí, puesto que somos de una tribu, somos afroindígenas, mestizos y estamos con nuestra lengua prácticamente perdida, lo que decía el compañero, como si en algún momento se nos impuso el español. ¿Por qué ahora no es válido que estamos pidiendo y solicitando? Yo creo que prácticamente todos los que estamos aquí, que se nos apoye para que nuestras lenguas sean restauradas. Ahora, mi abuela murió en el 2015, de ahí para acá se han ido perdiendo muchísimos porque todos los que lo hablaban eran adultos mayores. Ahora, a nosotros nos encantaría que se impusiera, yo lo he solicitado en otras ocasiones, de que fuera de ley, que hubiera un maestro que hablara nuestro idioma o usos, costumbres, tradiciones, que se pusieran en la escuela, mínimo 1 hora por semana. Si se fuera 1 hora diaria en cada uno desde preescolar hasta preparatoria, sería maravilloso, porque no nada más se está perdiendo el idioma, se está perdiendo todo. Los niños ahora con la tecnología están aprendiendo muchas cosas, pero nuestras raíces se están perdiendo. Ya tan sencillo como el uso del metate, del mortero, del molino, de cocinar el maíz, todo ese tipo de cosas. Si les preguntamos a los niños, ya no lo saben hacer, ya no saben prender una lumbre, ya no saben chamuscar el nopal, ya no saben hacer muchas cosas. Todo esto lo uno junto a nuestro idioma, que a mí me encantaría. Nosotros ya lo único que estamos conservando son nuestros cantos tradicionales y algunas palabras. Nuestro idioma es el afroseminol, es un idioma muy parecido al inglés, que en algunas personas han dicho que es un inglés mal dicho, pero no, ese es nuestro idioma. Una palabra muy sencilla, por ejemplo, mi abuela todas las mañanas o a la hora que nos viera nos decía morning, que en inglés sería un good morning, ¿no? O que ellos pedían una tortilla que era un bread,
y en inglés puede ser un pan roer. Entonces nosotros queremos que por favor, si de ser posible no podemos, nuestro idioma afroseminol, por lo menos que nos ayuden con el idioma inglés, que es el idioma muy hermano a nuestro idioma materno. Gracias. Muchas gracias. La participación número 2 en el orden que se les dio. Por favor, les rogamos brevedad. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Bartolomé López Guzmán, musgo de Xochistlahuaca, Guerrero. Yo creo que las experiencias que aquí escuchamos reflejan nuestra realidad, por un lado. Por otro lado, yo creo que las instancias de gobierno que tienen que incidir en los trabajos que se realizan a través de las escuelas o de las instancias que dependen, podríamos decir, para trabajar con los pueblos, pues deberían de estar acordes a las necesidades de nuestros pueblos, se deberían de acoplar a nuestros pueblos, a los tiempos y a las necesidades. Y ese es un problema grave que existe, o sea, no hay un acoplamiento. Los tiempos de las instituciones son otros y los tiempos nuestros son otros. Por otro lado, las experiencias de gente que han estado en los cargos, normalmente los cargos se dan por favores políticos, más que por cuestiones de trabajo o de experiencia en el desarrollo de trabajos en los pueblos. Eso hace que aquí no estén los que deben de estar, como en el caso de los directores de educación indígena, por ejemplo, en educación, yo soy maestro. Muchos de los trabajos que se hacen en las comunidades se tienen que salir de ese esquema para poder hacerlo, porque dentro de los esquemas de instituciones no hay, estamos como amarrados, no se nos permite, no tenemos la flexibilidad o la libertad de poder hacerlo, por eso nos salimos de ese esquema y hacemos trabajo desde fuera. Y muchas veces ya no creemos en las instituciones, tenemos que hacer trabajo desde nuestros pueblos con nuestra gente. Y es muy difícil poder coincidir con las instituciones porque los intereses son otros. Yo creo que el INALI en este caso, si quiere hacer un trabajo con el pueblo, lo ideal hubiera sido que este proyecto surgiera de allá, pero como ya estamos de alguna manera enajenados o ya estamos con un pensamiento diferente, no como de nuestros pueblos, pues tiene que salir de aquí sale la idea y ahora se está buscando cómo organizar todo lo que hay allá para poder sistematizar todo y poder salir adelante. Yo creo que es válido también, pero sí es necesario ir allá. Nosotros venimos aquí, en mi caso yo no represento a mi pueblo, yo no puedo hablar aquí por mi pueblo y decir esto, queremos esto, lo otro, tiene que ser allá. Entonces, creo que el siguiente paso es hacer un trabajo allá, hacer un diagnóstico real allá para ver qué es lo que se puede hacer, qué acciones, porque las acciones no pueden ser únicas para todos. Sabemos que tenemos una gran diversidad, hay diferentes situaciones, incluso dentro de una misma lengua. Entonces, dependiendo de esas características van a ser las acciones. Si no, no vamos a avanzar. Si planteamos acciones para todos, las mismas no va a funcionar. Tiene que ser acciones específicas para cada situación. Entonces, sí es urgente un diagnóstico real de cada una de las lenguas. Gracias. Muchas gracias. El número 3, por favor. Yo soy de Baja California, mi nombre es Adrián Flores Castro. He escuchado muchas experiencias aquí que tienen, ¿no?, las comunidades de acá del sur y del norte. Nosotros pues no tenemos mucha experiencia en todo esto porque no hemos tenido, pues más bien, ¿no?, apoyo de gobierno, pues tenemos apoyo de nuestras propias comunidades. Pues soy Paipai y hablo la lengua Coal. Y pues aquí estamos hablando de lenguas y pues es muy bonito para nosotros, como somos indígenas de cada comunidad, de cada estado. Aquí yo creo que nos falta mucho marcarnos que estamos hablando de 68 ancianos que nos dejaron la lengua
familiares y pues aquí yo creo que mientras que no lleguemos que esto que se haga una constitución del gobierno, estamos hablando de gobierno, hay muchos maestros de la educación indígena, pero nomás son ellos, pero en una escuela pues nunca podemos llegar porque pues no, como no dejan entrar el idioma allí, nuestra lengua, ya se habla puro español y mientras que no haya un maestro indígena hablante en cada escuela de cada estado, lo vamos a ir perdiendo más. Nosotros los que sabemos nuestro idioma, nos vamos a ir quedando con ellos. Yo creo que aquí todas las instituciones de gobierno, de educación, deben de echar el compromiso y hacerlo constitucional, que sea obligatorio en las escuelas indígenas hablar su idioma, ya sea una o dos, para que no se pierda todo eso. Y siempre vamos a estar haciendo documentos, pero si no llegan a su destino, que nos escuchen y pues vamos a estar siempre en lo mismo. Y pues también gracias a Linali por invitarnos, pues el esfuerzo que está haciendo para estar reunidos aquí, compartiendo muchas experiencias. Y yo creo que debemos de trabajar una mesa así porque las comunidades, el territorio mexicano, pues yo creo que es puro indígena. Y mientras que nos sigan invadiendo nuestra cultura, nuestra lengua, y si no tenemos el respeto del gobierno que nos pertenece, todo eso, pues no vamos a lograr nada, nos van a ir quitando más y más. Yo creo que aquí hace falta hacer buenos documentos y que se llegue a donde tenga que llegar y ser escuchado. Yo creo que ahora sí, como dice el presidente, pues nos tiene que escuchar, somos los indígenas primero, pues hay que ir adelante, no atrás. Esa sería mi participación. Gracias. Número 4, por favor. Tlenata Kamanan, Xalacatucusto. Quintucuine, José Pérez Morgado, Chihuina Tutunacu, Xalacachiquín Papantla, Veracruz. Buenas tardes, estimados hermanos indígenas de nuestro hermoso y querido país México. Buenas tardes a nuestras autoridades de la dirección de INALI. Escuchando atentamente cada una de las intervenciones de nuestros hermanos, he notado algo que quizás a lo mejor no nos guste o no me guste decirlo, pero lo voy a decir porque es importante, a eso estamos aquí, a eso hemos venido. Es mi primera participación como Tutunacú y espero no herir las susceptibilidades, pero es importante aclarar y decir las cosas por su nombre. Que hasta cuándo vamos a seguir trabajando de esta manera. Yo siento que estamos trabajando de manera aislada, estamos trabajando conforme a nuestros requerimientos quizás en unas regiones en nuestro estado. Pero sería más prudente que si nos organizáramos mejor, que si tuviéramos mayor participación en cada una de las acciones para el fortalecimiento de nuestras lenguas, estas lenguas tan hermosas que se niegan a morir, sería mucho mejor. Y una de mis ideas que quizás parezcan un poco descabelladas, y si no fuera así, con todo respeto lo digo, que se pudiera integrar un consejo quizás a nivel nacional en defensa de las lenguas, en defensa de las comunidades indígenas, en defensa de los saberes ancestrales de cada estado o región del país, y pedir que en verdad se cumpla ese acuerdo 169, en donde nos dan la oportunidad de que nuestras lenguas tengan la personalidad y al mismo tiempo el uso adecuado, y no nada más como una lengua de familia, sino que interactúe con las demás instituciones
llámese estas educativas de gobierno, y que finalmente aterrice en su objetivo y sus metas. Por eso, compañeros, hermanos indígenas, en Veracruz se ha hecho un buen trabajo y lo podemos presumir. ¿Por qué? Porque aquí está a mi lado un gran hombre que ha hecho un buen trabajo y es muy conocido en esta institución de INALI, el maestro Cecilio, que hoy lo acompaño con mucho gusto, y que esta es una experiencia muy bonita, pero también veo esa gran necesidad que existe para con nuestras lenguas y para, sobre todo con nuestros hermanos indígenas que radican en el territorio mexicano. Pues yo es lo que yo observo y bueno, ojalá tengamos éxito, porque mucho se ha dicho de que si hacemos un buen equipo, hacemos un buen trabajo colaborativo, vamos a obtener los éxitos deseados. Muchas gracias, es mi participación. La participación número 5. Bueno, compañeros, mi nombre es José Castañón Ramírez, soy de la lengua MAM de Tapachula, Chiapas. Voy a hablar un poco de la cuestión de mi región, de mi estado y mi región. Primero voy a hablar sobre la cuestión de los términos, la terminología, decía el compañero hace ratos, el maestro. Un poco con la cuestión de la palabra indio, hablando desde el 12 de octubre, el día de ayer, 12 de octubre, indio, nos quitan la palabra indio y hoy es pueblos indígenas, pero como que nos sigue haciendo ruido que todavía con la palabra indígena, ¿no? Porque tiene su origen históricamente, pero en algunas partes, en algunas investigaciones se está considerando como pueblos originarios, otros con la comunalidad, las comunidades, precisamente yo retomo mucho de Oaxaca, dicen mucho la palabra comunalidad y comunidad. La otra parte, compañeros, no basta con la cuestión de las escuelas desde educación inicial, preescolar y primaria indígena, con INALI, con otros organismos, con el INPI, para el desarrollo de estas lenguas. Estoy entendiendo que esas instituciones están trabajando precisamente en oficina. Solo se está quedando en oficina, pero no están llegando a los rincones de las comunidades. En el nivel de educación indígena está gramática, en este caso de Chiapas, pero estamos diciendo que está quedando ahí mismo, entre la oficina, entre los maestros, y desafortunadamente los maestros hablamos poco esta lengua MAM, en este caso. Entonces, no tiene mucho eco hacia las comunidades, pero realmente las comunidades son hablantes realmente originalmente de esta lengua. Ashweb anchiyolin taquiol, tote taquiol mam, tote tapachula, tote tacaná. Entonces, es necesario precisamente construir un proyecto, pero ¿será que queda en manos de los maestros? ¿O hay que formar grupo de bueno, ni me gusta la palabra instructores, mejor voy a hablar de Paulo Freire, de la alfabetización de las lenguas indígenas, de las lenguas de los pueblos originarios, formar precisamente los grupos alfabetizantes. Pero bueno, en Tapachula ya están integrados los grupos, quienes muchos años nuestros ancianos precisamente están trabajando con todo esto, pero desafortunadamente ellos se han dirigido a las instituciones para lograr algún apoyo económico porque se requiere tiempo, personas con familia, solo porque lo están trabajando de corazón, pero es necesario precisamente que las mismas instituciones, tal puedo decir como el INALI y otros organismos, ¿qué posibilidad hay para lograr un pequeño recurso como apoyo para los instructores? Porque realmente, les repito, los instructores son hablantes originalmente de esta lengua MAM. En mi caso, yo hablo originalmente esta lengua porque soy uno de los grupos de los ancianos. Entonces, esa es la propuesta aquí personal de INALI, qué posibilidad con un recurso precisamente para el apoyo de esto. Hasta allí dejo mi participación y muchas gracias. Gracias.
Continúa el maestro. Respuestas los vamos a ir desahogando en el transcurso del evento. Maestro, adelante. Hasen Pax Wishentico, Uma Kiltamaku, Tamaxto Minitao, Uno, Lancapulataman, Minitao Li Chiwinanao, Nikunla Chalkat Namao, Kimpulataman Kan, Chon Nikunla Lacapastakmao, Slakata, Namasi Waxao, Quinta Chiwinkan, Nikoma Kinka Masinin, La Colon, Slakatanina La Exputa. De manera muy respetuosa me dirijo a todo este auditorio. Mi nombre es Cecilio Morales Vázquez. Soy originario de Coxquihui, del estado de Veracruz. Hablo la lengua tutunacú. Quiero informarles de que nosotros, como hablantes de la lengua tutunacú, habitamos algunos municipios del estado de Puebla y algunos municipios del estado de Veracruz, zona norte. La lengua tutunacú tiene 7 variantes lingüísticas, 7 distintas formas de expresarnos, en el que nosotros vemos no como un problema de comunicación, sino que al contrario, vemos que nuestra lengua es rica, es variada y que podemos comunicarnos de distintas maneras. Es cuestión nada más de realizar trabajo de investigación y aplicar los términos que manejamos en nuestras regiones. Los habitantes de la lengua tutunacú, actualmente, según el INEGI, actualmente somos 250,000 habitantes. Como hablantes de la lengua tutunacú, ¿qué hemos hecho? Nuestros padres y nuestros abuelos nos heredaron una lengua tan rica que es la lengua originaria, la lengua tutunacú. Pero nosotros, ¿qué es lo que hemos hecho? Lo que hemos hecho es, en primer lugar, nos reunimos dándole la categoría a la reunión de primer Congreso Totonaco el 11 y 12 de abril de 1983 en una localidad que se llama El Mirasol, Amixtlán, Puebla, donde unificamos nuestro alfabeto tutunacú a nivel de lengua. Y de ahí iniciamos el proceso de la escritura para trabajar la construcción de las normas de escritura de la lengua tutunacú, en el que nosotros le llamamos Shalimahatzokni tutunacú. Nuestras normas de escritura de la lengua tutunacú fue registrada y autorizada por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas el 21 de febrero del año 2016. Si podría englobar, por favor, le rogamos mucho. Gracias. De todo este trabajo que hemos hecho, le hago una propuesta al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, propiamente al maestro Juan Gregorio Regino, de que nos apoye en el Congreso del Estado de Veracruz para que se le pida a los diputados que hagan las gestiones correspondientes en cada ayuntamiento para que en los ayuntamientos municipales emitan un decreto de reconocimiento y aplicación de las normas de escritura de la lengua tutunacú. Si logramos tener ese decreto que emita cada ayuntamiento municipal, estaremos logrando institucionalizar nuestra lengua tutunacú. Al institucionalizarse la lengua tutunacú, por ley, el gobierno federal, el gobierno estatal y el gobierno municipal tendrán que etiquetar presupuestos para las acciones de revitalización de nuestra lengua tutunacú. Gracias, maestro. La participación número 7 y la 8. La 7, por favor. Yo soy el 6. Ya son, con el Bien. maestro tengo que son 5. Yo me hago la pregunta y la externo y lo pongo sobre la mesa, esta pregunta del por qué se está dejando de usar las lenguas indígenas. ¿Por qué las lenguas cada vez están en este proceso de desatención
pero también de desplazamiento. Justamente porque hace falta el uso social de las lenguas. ¿Y quién prohíbe estos espacios del uso social de las lenguas? Pues desafortunadamente son las instituciones que están en estos espacios de la comunidad. O sea, el proyecto exitoso del siglo XX fue precisamente la escuela, con la política educativa de castellanización. Seguir con este proceso me parece que no es el camino a seguir. Consideramos y compartimos la idea de que tenemos que implementar una política, una planificación lingüística comunitaria. Pero yo pregunto, ¿quién representa a sus comunidades en este segundo encuentro? ¿Quién fue nombrado por la Asamblea de la Comunidad? Yo no. Yo vengo representando a la institución donde yo laboro. Entonces, lo comunitario habría que revisarlo porque me parece que el pueblo hoy en día tiene que ser sujeto de derecho y ser sujeto de derecho implica que participen en estos escenarios. Entonces hay que llevar las acciones a los pueblos, hacia las comunidades, para que a viva voz, ¿qué dice el artículo 28 del convenio 169 de la OIT? Que el pueblo decida. Entonces habría que llevar entonces la acción con el pueblo, con las comunidades y decidan qué hacer con sus lenguas. Porque si no, pues vamos a seguir como que queriendo hacer algo y no aterrizamos. Cuando hablamos de una perspectiva comunitaria, no es selectiva la participación. En mi comunidad, para que yo pueda hacer el uso de la voz, yo tengo que ir al tequio y si no, no tengo derecho. ¿Qué quiero decir con esto? Que se recupera, se le da el uso de la voz a la asamblea en su conjunto, si queremos retomar esta perspectiva, y se retoma los consensos, no la votación. Bien, esto implica entonces que centremos, que pongamos en el centro de atención a los hablantes, no a las lenguas a secas. Porque cuando pongamos en el centro de atención a los hablantes, seguramente vamos a recuperar la parte de cosmovisión, cultura, filosofía, epistemología propia de los pueblos que allí están presentes, y todo se hace de manera integral para la atención de las lenguas, porque no solamente la lengua es de manera aislada. Eso implica que trabajemos fuertemente en ello, sin duda, con la participación de los hablantes y de las comunidades. Por otro lado, me parece que hay que comunalizar las instituciones. ¿Eso qué quiere decir? Quien debería de tomar las decisiones que el rumbo que debe de tomar las instituciones es el pueblo y no las instituciones como tradicionalmente se vino implementando con la política indigenista. Me parece que eso habría que acabar. Lo que significa entonces que hay que institucionalizar justamente lo que dijo el compañero que me antecedió. Hay que institucionalizar las lenguas, pero no en el discurso, ya en los hechos. Si hay que publicar en las diferentes gacetas de los estados, habría que hacerlo. Si hay que publicar en el diario federal de la Federación, hay que hacerlo. Porque creo que es la única forma idónea, me parece que es el camino idóneo a seguir. ¿Para qué? Para que los diferentes ámbitos empiecen a respetar nuestras lenguas. Lo que significa que son dos
dos rutas a seguir. Una para los no hablantes, una política lingüística para los no hablantes y una política lingüística contextualizada, pertinente y viable para los hablantes. Habría que trabajarlo y creo que esa es la ruta para el decenio, porque si no, me parece que el decenio perfila ser más de lo mismo. Y eso no queremos los que hablamos una lengua indígena como lo es el tunsavi. Muchas gracias. Bueno, de la misma manera, un servidor hablante del tunsavi, pero residente de más de casi 30 años en el estado de Sinaloa. Los que no conocen a Villa Juárez, Sinaloa, es otro San Quintín. Es un México chiquito en donde estamos los mixtecos, los zapotecos, los triqui, los náhuatl, los otomíes, más de 18 lenguas. Y en ese mismo sentido, ¿no? Como una primera reflexión, tendríamos que preguntarnos cuántos congresos hemos participado desde que nace INALI a la fecha y qué es lo que se ha logrado, ¿no? Muy poco, hemos avanzado en casi 20 años. La mayoría de los que estamos presentes aquí hemos coincidido que todas o la mayoría de las acciones para fortalecer las lenguas originarias, porque ahorita lo han dicho, ¿no? Hay que cambiar lenguas indígenas por lenguas originarias. Nacen desde las comunidades mismas, a través de sus hablantes, teniendo muy poca o nula participación de las instituciones gubernamentales. La educación intercultural plurilingüe, a partir del 2019 a la fecha, los residentes de Sinaloa no vemos aún todavía la incidencia de las políticas públicas o educativas en este derecho constitucional. Por parte de las instituciones de los 3 niveles de gobierno, falta motivación hacia nuestros hablantes, porque cuando invitamos, ¿no?, a nuestros niños, a los jóvenes, a que sigan fortaleciendo sus lenguas, luego la pregunta que nos hacen, pero mi lengua materna ¿vale? La Ley General de los Derechos Lingüísticos establece que sí, tiene el mismo valor que el español y otras lenguas. Y muchos de los que estamos presentes, algunos profesionistas, lo hemos hecho valer en diferentes espacios. Pero más sin embargo, consideramos que sí debe haber motivación, alguna beca, algo hacia esos niños, jóvenes, para fortalecernos las lenguas. En diferentes congresos, instancias, hemos hecho propuestas en coordinación con INALI y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que en los estados ya es necesario, como decían los compañeros que me antecedieron, la creación de los institutos estatales de lenguas indígenas. Hasta ahorita no, creo que si acaso 2 o 3 estados tienen esos institutos, la mayoría no cuentan aún todavía. Entonces, es necesario implementar, ¿no?, estas políticas públicas, pero desde las comunidades, desde los hablantes mismos, para poder avanzar y no ver con tristeza cada vez menos lenguas en nuestro país. Muchas gracias. Catadio Chundanda Cainda, Adina Benito Luna López, Tishideras Nanguigua, San Marcos Tlacoyalco, Curundatura, Tichis ni Hitueji, que si tu ni Jundiu, sino que Satre, que Tini, que Ruki y Chuniana, que Ha Hituesra, Injitruda Shalandi. Pues buenas tardes tengan todos ustedes, mi nombre es Benito Luna López, vengo de la comunidad indígena Anguigua, San Marcos Tlacoyalco, municipio de Tlacotepe, de Benito Juárez, Puebla.
pues todo está muy bonito, todo se ve muy bonito, como dice el abuelo Landi, Andrés Manuel, pero no queremos que nada más quede en el discurso, que se plasme en estos documentos, queremos que florezca, que esta semilla germine, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya basta, que nada más nos ven como si fuéramos un objeto de estudio, que el arte huichol, que este arte, que se ven bonitos, vienen, nos toman las fotos y ahí se queda, no crecemos. Entonces, pues las lenguas indígenas se han ido perdiendo por la discriminación, cuando se ha acudido a instancias gubernamentales, atienden más a uno que llega con traje que a un indígena, cuando nosotros somos los pueblos indígenas, que convivimos con la madre tierra, que convivimos con los recursos naturales. La enseñanza de la lengua indígena tiene que partir del seno familiar, crear programas en donde se hable la lengua indígena, y es lo contrario. Desafortunadamente triste vemos La Caja Idiota, las taranovelas, La Rosa de Guadalupe, como dice el dicho, en donde bombardean con contenidos las narconovelas, ¿sí? Entonces, desde ahí está el problema. ¿Por qué no hay cápsulas educativas en lengua indígena? ¿Por qué no se implementa? ¿Por qué las instituciones, el INPI, el IPI, INALI, todos los que dicen defender las lenguas indígenas, por qué no crean esos programas en las diferentes lenguas indígenas y que bombardeen a la juventud, a la niñez? Cualquier familia, por muy humilde que sea, tiene una tele. ¿Y cuáles los canales que se ven? Televisa y Canal 5. Y es reproducir. Entonces, ¿por qué no se ataca desde ahí? Si en verdad se quisiera trabajar con las lenguas indígenas y rescatarlas, ahí sería un plan de acción. Desde ahí atacar. ¿Por qué? ¿Por qué Sabrita, por qué Coca-Cola llega hasta el rincón donde no hay comunicación? ¿Y por qué no se puede hacer con las lenguas indígenas? Ejemplo, estamos en la segunda jornada nacional de reconstrucción lingüística y ponemos el coffee break. ¿Por qué no se manejó en las variantes que tenían que estar aquí o que estamos aquí presentes? Sí, o sea, somos una comunidad plurilingüe, multilingüe y tenemos que tener el inglés también presente. Pero bueno, si le estamos dando realce a esta acción, a este plan nacional, ¿por qué no se tomó en cuenta eso? Desde ahí estamos fallando, creo. Los docentes pues se preocupan, ¿no? Porque en su plan de estudio tienen que enseñar la lengua indígena. Pero no es una academia de lenguas. Aquí lo que se tiene que implementar es que sea una academia de lenguas en las variantes. Sí, que se va a necesitar mucho recurso, pero porque hay recursos para otras cosas y no debe de haber recursos para implementar estos tipos de instituciones. Se puede hacer. Un abuelito allá en San Marcos se llama José Pedro Méndez, dice. Él dice, aparte de Dios, el segundo Dios sobre la tierra es el gobierno. Y llega un mar de dinero. Venimos saliendo de una pandemia, es cierto, no hay deudas. Pero entonces quiere decir que hay recursos. Nada más que parte de la sociedad somos los culpables porque ponemos en los cargos públicos gente que pierde el piso, que no lucha por sus ideales. Ahora, se ve bonito todo. Ahora, ¿cuál fue el resultado de la primera jornada nacional? ¿Cuál fue el producto de un año de trabajo? A lo mejor apenas nos los van a presentar en las mesas de trabajo. No sabemos.
Pero si ya llevan un año trabajando con esto, debe de haber un producto. Ya se sentó las bases. Varios compañeros están dando a conocer su trabajo, sus vivencias, batallando. ¿Y por qué no han tenido recursos para continuar con sus investigaciones, para darle realce a nuestras lenguas indígenas? Es cierto que pues apenas son 4 años de la 4T y los gobiernos neoliberales pues nada más creaban el término indígena para seguir aprovechándose del recurso. Es muy pronto para salir del bache, del cráter en donde estamos, pero yo creo que si estas acciones que se están llevando a cabo se vuelven una realidad, no es tarde en empezar. Hemos escuchado del anexo 10, hemos escuchado, pero nunca hemos visto que esos recursos bajen a las asociaciones civiles, como los compañeros que están creando, mendigando recurso. ¿Para qué? Para promover su material didáctico, sus estrategias, habiendo recursos. Lo que queremos son instituciones que nos faciliten bajar esos recursos en donde realmente se necesitan, en donde se está batallando por conservar la lengua. Porque México es un país rico, pero pues nada más se queda en las nubes, se queda en la élite. Ahora queremos que realmente, si existe ese anexo 10, esos recursos tienen que bajar a las comunidades indígenas, a los que están velando por rescatar las lenguas, por proteger la madre tierra, por proteger sus lugares sagrados. Por favor, si puede ir concluyendo. Sí, miren, entonces lo que tenemos que hacer es el plan de acción de los pueblos indígenas. El gobierno que encabeza Andrés Manuel quiere que todos hagamos un plan de justicia para los pueblos. Entonces, vamos a trabajar sobre ese plan de justicia, que las actividades que llevemos en esta mesa de trabajo no se quede nada más acá, sino que rinda frutos, que en verdad se nos tome en cuenta, no nada más para justificar un recurso, no nada más para justificar una segunda jornada, sino que en verdad se lleve a la realidad, se lleve a la práctica. Va a costar, pero hay gente que lo quiere hacer. Prueba de ello, varios compañeros dieron sus vivencias, sus experiencias, y también que los institutos que estén a cargo de las en los diferentes estados, ejemplo, el IPI, Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas en Puebla, que cuenten con recursos propios para poder darle seguimiento a estas actividades. Hay mucho que decir, pero bueno, el tiempo es corto, a veces la verdad no peca, pero incomoda. Entonces, esperemos que se cree en esto una comisión de seguimiento en donde se nos muestren resultados verídicos, palpables, no nada más que quede en un documento y que se reproduzca o que los especialistas reelaboren lo que nosotros redactemos. Se tiene que escribir y plasmar como lo estamos sintiendo, como lo estamos planteando, porque esa es la esencia, esa es nuestra cosmovisión. Muchas gracias. Solamente quisiera un aplauso, por favor. Justamente este tipo de ideas, propuestas y diálogos nos permiten fortalecernos. Sabemos que hay muchos retos, muchas necesidades que tienen que ser diferenciadas según la situación de la lengua. Hace falta impulsar un trabajo realmente comunitario de abajo hacia arriba, y es histórico que estemos aquí reunidos tantos pueblos indígenas y lenguas indígenas que al final se decanta en sus hablantes, que somos seres vivos y personas vivientes, pensantes. Me parece que podemos tener todavía más oportunidad de seguir hablando en las mesas de trabajo que al ratito vamos a trabajar.
no ha terminado, no ha concluido. Me parecen muy contundentes todas sus aportaciones y justo es lo que se quiere para romper y pasar a realmente al impulso de políticas lingüísticas que transformen a nuestra sociedad, no solo a los pueblos indígenas. Pues muchas gracias, son muy enriquecedoras sus aportaciones y pasaremos ahorita a nuestra comida sagrada en la puerta número 4. Una de mis compañeras que está ya vestida de blanco es la que nos guiará. Tlazolcamati, buen provecho a todas y todos. Muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos en esta primera. Pues sí, bueno, agradecemos a los de INALI, a la compañera Rocío y a todos que nos están echando la mano, apoyando en este evento. Gracias, ¿por qué? Porque están poniendo de su esfuerzo y se ve, como usted dice, es la primera vez o es la segunda vez, pero se tiene que mejorar. Y con el apoyo de ustedes y con nosotros estamos, y con este gobierno, que es un gobierno incluyente. Gracias. Regresamos en aproximadamente 1 hora para continuar con las actividades de la mesa de trabajo aquí en el webinar, para que tengamos tiempo de comer. Buen provecho y nos encontramos en un ratito.